Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos otro episodio aquí más de mi experiencia como escritor. Hoy con Darío Vilas Couselo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes, Leo. Muchas gracias Buenas por tardes. invitarme. No, tú eres como se suele decir, un must, ¿no? Que se dice ahora. Tú eres un obligatorio aquí si quieres venir, cuando quieras venir, porque yo tenía ganas de que viniera, ya no como escritor, que era un escritor formidable, sino como persona. A mí me ayudaste mucho cuando yo empecé en esto y yo Mm. no me olvido de eso y te tengo muy agradecido y además que eres un tío como me gusta a mí, humilde y que si puedes ayudar, ayuda. Y eso a mí me encanta y yo te tenía que tener aquí, te tengo que conservar como oro en paño. Nada, nada. O sea, no hice nada que no haga habitualmente con cualquier persona que en un momento dado se acerque y me pregunte o me pida un consejo o me pida que tienda la mano. Para eso estamos. Encantadísimo de la vida. Y además, pues oye, pues mira, pues se gana un amigo que está Pues sí, bien. yo ya te digo que encantado y habla muy bien de ti el hecho de que sigas haciéndolo y lo hagas con cualquiera, que yo ya me di cuenta en su momento y por eso quise de alguna manera pues intentar Bueno, tenerte ahí y ahora estoy un cuidarte. poco más desaparecido, de redes, pero bueno, que Ujú. por ahí estoy, que cualquiera que se quiera acercar ya sabe, no tiene más que escribirme y saludarme y tal, pero bueno, que estoy un poco más desaparecido por estas cosas de la vida. Claro, es que las redes son muy absorbentes. Bueno, Mm. voy a hacer la presentación de Darío Vilas, que no necesita demasiada, pero sabemos que, bueno, por si acaso a los que no te conozcan, a quienes no te conozcan, pues Darío Vilas es un escritor, editor, profesor de escritura creativa y amigo del blog. Darío ha navegado a lo largo de su carrera por diferentes géneros que van desde el terror hasta el fantástico, pasando por la literatura costumbrista, siempre con esa voz auténtica que le caracteriza y que tanto enamora a sus seguidores, entre los que yo me encuentro. Además, ha desempeñado importantes roles en el mundo editorial y educativo, brindando su experiencia en los talleres o en los cursos que imparte a nuevos talentos literarios. Y bueno, en esta charla pues exploraremos un poco su trayectoria y hablaremos de temas de interés y que están relacionados con el mundo de la cultura. Porque Darío, aparte de escritura y de literatura, sabe un montón de cine, de música y de un mogollón de cosas, porque yo te sigo en redes y veo que tiene muy buen gusto. Bueno, tengo un gusto y me gusta compartirlo con quien esté interesado. Luego, pues, hará caso o no, según, lo que le guste también a cada persona, pero bueno, siempre intento, sobre todo en los últimos años, intento siempre muy en positivo, ¿sabes? O sea, no perder tiempo con lo que no me gusta, porque veo que lo hacemos demasiado, ¿no? O sea, que de pronto se estrena cualquier película, cualquier historia que está en boca de mucha gente y parece como que hay que ir a degüello o a los extremos o tal. Entonces llegó un momento que empecé a centrarme solo en lo que me gusta. No Y yo me, creo que hace tiempo. no me apetece hablar de otra cosa. Y al que le valga, pues estupendamente. Yo siempre digo que yo no aconsejo ni que yo no recomiendo. Yo comparto aquello que me gusta y si alguien siente curiosidad, que le eche un vistazo y una escucha o lo que sea y adelante. Es una premisa tuya que aprendí pronto porque te dije, Darío, esto me ha gustado, esto me ha disgustado, gracias por la recomendación. No, 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 Leo, no. Si a ti te gusta, bien, pero tú mismo, si quieres ir a Claro. verlo. Sí, 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 yo no, yo recomendación no, o sea, y ya siempre tendí un poco al tema este de no me gusta dar consejos, no me gusta recomendar, porque oye, cada uno es de su padre y de su madre. Pero si algo me gusta mucho y hoy tú me preguntas algo concreto, porque también tuve esa etapa de que tuve mi librería y tal, y oye, ahí tienes que funcionar para Claro, recomendar y tal. Si conozco tus gustos, lo que intento siempre es que una recomendación mía vaya en función de los gustos de la persona, no tanto en los míos, ¿sabes? Si sí, yo veo en un momento dado, digo: "Ostras, pues esto a Leo igual le gustaría". Porque, pues, sí. porque me comentaste que te gustó otra cosa parecida o lo que sea, pues cojo y te recomiendo eso. Te digo, oye, Leo, vi esto que yo creo que te puede gustar. Y a lo mejor a mí ni siquiera me gustó. A saber. Claro, claro. No, no, pero eso es tener, pues ser un profesional, digámoslo de alguna manera. Lo que no te voy a perdonar nunca es que no te gusten los Goonies, pero eso ya es cosa tuya, eso ya. Qué, me- qué memoria, tío. O sea, ha sido- no, a ver, tengo que decir, a mí los Goonies, como a todos los de nuestra generación, cuando era pequeño, sí me gustaron.
pero después con el paso de los años la vuelvo a ver y digo, es que ya no estoy ahí, es que me preocuparía seguir ahí, ¿sabes? En esa etapa. Que no, a ver, se puede disfrutar, sí, yo creo que se puede disfrutar sobre todo cuando te la ves con tus hijos, por ejemplo, Sí, ¿sabes? Porque sí, la sí, estás sí, sí. viendo un poco a través de esos ojos infantiles todavía de ellos y vuelves a gozar. A mí lo que me pasó siempre con los Goonies, aunque tampoco quiero extenderme aquí ahora hablando de... No, 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 tranquilo, si aquí venimos a hablar de todo. Lo que siempre me gustó muchísimo es el prólogo, todo lo que es el inicio, todo lo que es cuando descubren el mapa en el, en el trastero y tal, y estas cosas, toda esa parte me resultaba fascinante, cómo se iba preparando todo eso. Y luego cuando se mete en la aventura propiamente dicha, ahí desconecto. No me preguntes por qué, me parece más interesante todo cuando es misterioso. Y cuando se van presentando los personajes, que tiene una forma de presentar los personajes maravillosa y tal. Y luego la aventura en sí misma, pues ya no tanto. O sea, cuando era pequeño sí, claro, pero ahora de mayor digo, ya a mitad de película ya desconecté Ujú. y a otra cosa. Pero bueno, que eso sí, si me la pongo con mi chaval pequeño, pues claro, es que la Se estás viendo disfruta. con él, ves cómo se emociona, ves tal y está guay. Y tanto. Yo me recuerdo que tú, cuando tenías la librería, yo te hice algún pedido y me recomendaste obras con mucho tino. Por ejemplo, creo recordar, tú sabes que yo para los títulos soy malísimo, Nudos de cereza de Ignacio Cid Sí. Hermoso. Ujú. Una obra formidable, y las tuyas que las leí también y algunas más. Es decir, o la del Cielo Caramelo, la de Reír en tu funeral. Es que la de Reír en tu funeral a mí me cautivó. ¿Para qué te voy a engañar? O Pues sea, me era alegra, muy buena, muy buena, muy buena. Y esa me me vino alegra. de regalo por una compra gorda, me parece que fue, o el Cielo Caramelo. Es la que me vino a lo mejor Puedes, de... no, probablemente sea de La pena y la nada bajo un cielo color caramelo, que era Sí, básicamente lo hicimos para eso, porque no había previsión. Sí que había previsión, llevábamos tiempo dándole vueltas con un editor de sacar eso de alguna manera, porque había formado parte de una antología con otros relatos sobre tema ciencia ficción, pero gustaba mucho el relato, el que lleva el título Bajo un cielo color caramelo. sí. Luego yo le añadí otro más que me parecía que no tanto a nivel de estilo como de fondo compartían una misma esencia y dije, bueno, pues ya que esto se estaba demorando mucho lo de sacarlo de manera individual, lo voy a sacar yo, pero ya, o sea, sí que se vendieron unas cuantas unidades a un precio anecdótico para cubrir un poco los gastos de imprenta, pero después lo que hicimos fue directamente con compras grandes y tal, pues solíamos regalarlo. Con lo que decías de Reír en tu funeral, pues me das una gran alegría, porque para mí es una obra que, siendo más cortita, la novela más cortita, es una novela al final, es una novela corta de 20 y pico mil palabras, es una de las que trabajé con más calma y con más intención en muchos aspectos. Entonces, yo no, yo soy, cualquiera que me conozca sabe que soy muy poco partidario de obras muy largas y tal, pero no porque sean largas o no, sino porque creo que cada historia pide su extensión y que esta pedía esa extensión y que llevarla más allá iba a jugarle en contra, entonces que está en la extensión justa. Y prefiero eso, prefiero eso. Prefiero una novela de 150 páginas que me deje una huella profunda y que me deje rumiándola durante una buena temporada, que una de 800 que, bueno, puede estar muy bien, con muchas tramas, con muchas historias, pero que yo llego a un momento que, un poco como con los Goonies, desconecto y ya pierdo el hilo de interés, que las hay, por supuesto. O sea, yo he leído como el que más, novelones de 1000 páginas y tal. Pero bueno, que para el caso, Reír en tu funeral fue concebida desde un inicio como una novela corta, como o relato largo, si prefieres decirlo así, me da igual. La etiqueta me da lo mismo. Y había puesto mucho en ella porque además surgió justo después de que naciera mi hijo pequeño y era un momento en el que yo no tenía previsto escribir nada. Porque no tenía tiempo, porque pasaba muchísimas noches en vela, porque fue un chaval que dio su guerra de bebé y tal, que nació algo prematuro y bueno, un montón de historias y dije, esto no estoy para escribir, pero a veces pasa esto, que no estás para escribir, pero de repente la historia te pide paso. Y dice, oye, pero yo estoy aquí.
Entonces, sacando tiempo de donde fuera, le fui dando forma y al final me quedó una novelita corta de la que estoy muy orgulloso, muy alegórica y que no todo el mundo entiende, pero que cuando alguien entiende, o como en tu caso, cuando alguien conecta con la frecuencia de esta historia, la disfruta, me lo dice y yo digo, pues valió la pena por 1000. Yo tuve que hacer la reseña y ya te digo que me recordó ese puntito Aronofsky que hablábamos tú y yo, que me Ujú. dijiste, pues me gusta que me lo digas porque yo también lo veía así Sí. y muy guay, tío. La verdad es que esa historia yo a cualquiera, además, es que ya no solo eso, sino la maquetación, es que ese puntito de libro pequeñito, de bolsillo y esa ¿cómo te diría? Esa portada tan blanca, tan minimalista. Yo lo vi todo formidable en esa, igual que en el caramelo me suscitó otras cosas. El del cielo caramelo me suscitó otras cosas. Es decir, me suscitó un tono más lírico, más tal, pero en la relación que tiene la pareja en el reír en un funeral y dónde se desarrolla, a mí me fascinó, ya te lo puedo decir. Mm. Yo no era algo premeditado, pero tenía muy en mente una obra japonesa, una novela japonesa que se titula La mujer de la arena y, y hay una adaptación, hay una película también, no la recuerdo muy bien la película, pero sí la novela. Y llegó un momento en el que me di cuenta de que estaba haciendo como una especie de mi propia versión, aunque realmente después pues no tiene nada que ver en algunos aspectos, pero sí esa sensación de estar atrapado en un entorno muy cerrado y esa imposibilidad de salir que realmente parece que es algo más propio del personaje que un impedimento real, ¿vale? Sí están poco a poco cercados por el frío, pero al final si tú te paras a pensarlo dices, abre la puerta y vete. Porque al principio puede abrir la puerta e irse. O sea, están como encerrándose, el matrimonio está encerrándose allí casi por voluntad propia. Y esa era un poco la sensación que tenía yo cuando leí La mujer de la arena, que es en otro contexto y tal, están más cercados por la arena y es una novela muy, muy claustrofóbica. Y yo pensaba todo el rato, pero levántate y vete. ¿Por qué no te vas? Y ya está. Y yo creo que ese fue como un poco el punto de partida de esa novelita. Y luego el tema que comentabas de la edición, sí que la idea era un poco replicar las novelitas, los bolsilibros en cuanto a formato, pero quisimos darle un aire distinto, porque en esas novelitas había mucho color, mucho rojo, mucho negro. En los bolsilibros clásicos de la Bruguera, a los autores de los bolsilibros clásicos no les gusta nada que le llamen bolsilibros. Novelas de Aduro les gustaba Sí, más que sí, les sí. llamaran. Novelas de Novelas de Aduro. Aduro, tío. Es que si luego me escucha Ralph Barbie, autor clásico de estas, Rafael, que si me escucha, hola Rafael, que es un referente para mí, me cruje, me dice, ¿cómo bolsilibros? No, eran las novelitas de Aduro, novelas cortas, como quieras llamarlo, y Sí. queríamos replicarlo, pero a la vez darle un aire distinto porque esas novelas eran puro pulp y yo no hago puro pulp, es casi todo lo contrario, o sea, hay una bastante densidad en todo lo que hago a nivel narrativo, entonces va contra esa esencia. Entonces dijimos, pues un blanco muy blanco puro que resalte mucho, algo. Había varias opciones de portada y yo me decanté por la más minimalista, como bien dices tú. Dije, esta me encanta, o sea, solo el hecho del personaje caminando por el paisaje helado y la casa en la Sí, contraportada sí. me parece perfecto, no necesita más. Luego había unas tarjetitas, no sé si a ti te llegaron, no sé si la edición que tenías tú venía con las tarjetitas que eran una No lo capa. recuerdo. En esas tarjetas había otra versión de portada, Sí, mucho más visceral. O sea, era todo lo contrario. Era como, ¡guau! Vámonos al punto opuesto. Dije yo, esto no, porque primero, porque me parece que revela demasiado de la propia obra, y segundo, porque me parece que sería un choque muy fuerte y que con muy poquito, ¿sabes? Me gustan mucho las portadas así minimalistas que expresen con poco, con una sí, no. pincelada. Ahí lo consigues, desde luego. Y aparte, lo que tú estás hablando, es decir, es que cuando el escenario es un personaje más y Claro. cuando tú eres capaz de vincular el escenario con la mente del protagonista, que creo que es lo que haces y conectas, claro, tienes Mm. que conectar con el lector. Y es lo que me pasó a mí. Es decir, yo me metí en la cabeza de ese personaje, me metí en esa casa, me metí en la relación que tenía con su pareja y yo dije, vamos a ver,
esto. En realidad a mí me parece brillante, yo lo siento, pero creo que es la obra tuya que más me ha calado. Y me gustaba mucho también la de El tiempo como enemigo, Sí, El tiempo como enemigo fue que sale en la... la portada una maleta, ¿verdad? Correcto, sí. Vale, vale, pues esa también me gustó mucho, pero es que está la de Banco, ¿sabes? Y Bueno, mira también... que es buena la de las gallinas viejas también, que también hablaremos ahora de ella, ¿sabes? Bueno, va un poco. Yo creo que las gallinas viejas es como la más popular. Mm. O sea, yo ya tengo asumido que para siempre jamás voy a ser el de las gallinas viejas para muchísima gente. Pero bueno, es que no me gusta hablar de mejores o peores novelas, pero a mí si me Sí, sí. preguntas, yo tengo clarísimo que no es mi mejor obra. O sea, que hice cosas muchísimo mejores. Lo que pasa es que después al final el público es el que manda y el lector dice, pues a mí me gusta más esta y ya está, ¿no? Yo ahí no tengo nada que replicar y oye, pues guay por mí, quiero decir, también es Sí, mía. sí, sí, sí. Lo Entonces, que nos queríamos que nos paráramos un poco en el tema del tiempo como enemigo. sí, 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 de hecho volvía un poco iba a retomar ahí que El tiempo como enemigo fue además la novela justo posterior cronológicamente a Las gallinas viejas y fue como un volantazo, porque bueno, yo creo que más o menos a lo largo de toda mi trayectoria de más de 15 años ya en esto, siempre he ido dando volantazos, pero en este fue particularmente pronunciado porque yo venía de una novela que había gustado mucho de manera totalmente imprevista. O sea, la editorial tenía sus expectativas, yo tenía las mías también, pero no esperábamos que de repente cayera un premio, que el boca a boca funcionase tan bien y entonces me llaman de Editorial Base y me dicen que, bueno, que habían leído... Lo curioso de esto es que el editor en aquel momento, David Aliaga, leyó Gallinas Viejas por recomendación de mi editor en Tyrannosaurus Books y cogió y me mandó un mensaje en plan, es que me dijo que esto era como realismo sucio, pero es que esto no es realismo sucio. Entonces entramos ahí en una dinámica que hemos mantenido durante varios años, David Aliaga y yo, el editor en base, que es de tener discusiones literarias sobre nuestros gustos, sobre lo que hacemos y tal. O sea, es una persona que con un conocimiento muchísimo más amplio que el mío y muchísimo más amplio que casi cualquier persona que yo conozca de la literatura. O sea, vive por y para la literatura. Y yo le dije que sí, que probablemente tenía razón, que no era realismo sucio, pero que se había dado por enmarcar ahí en una especie de cruce entre realismo sucio y terror y había gustado. Y dije, why not? O sea, no voy a, no voy a oponerme yo a la percepción que tengan los lectores. Y entonces le comentó esto y me escribió y luego a partir de ahí seguimos hablando y me dijo, bueno, me gusta mucho cómo escribes, pero particularmente Gallinas Viejas no, que es algo que me chocó. Dije yo, bueno, pues, o sea, no tiene por qué gustarte, pero dijo, me gusta cómo está escrita, creo que aquí hay un escritor interesante, pero esta no es una historia que a mí me guste. Y en ese momento yo estaba en pleno proceso de escribir El tiempo como enemigo y dije yo, pues tengo algo, o sea, tengo esto, se lo presenté y me dijo, esto me gusta mucho más que Gallinas Viejas. Es un tipo de novela distinta, es un tipo de novela en la que el componente fantástico, terrorífico, como quieras llamarlo, se cuela en una realidad cotidiana, casi como por una rendijita, y es bastante diferente a todo lo que haya hecho sin dejar al mismo tiempo de estar relacionado con un tipo de literatura que siempre me gustó, que es esa especie de terror costumbrista, ¿sabes? Que se va entretejiendo ahí el componente fantástico. Y además partía de un recuerdo de adolescencia, infancia, de alguna historia que me habían contado y que no quise profundizar en conocimientos sobre ese suceso porque yo ya había empezado a tejer toda mi ficción alrededor de ese suceso, que es una niña que camina por una barandilla en un balcón y que en un momento dado se cae. No quise profundizar en cuánto había de verdad o de mito en todo lo que había sucedido ahí, pero me dio pie a hacerlo yo a mi manera y crear una historia en la que había un bucle ahí temporal, espacio-temporal, que era algo que también me apetecía
explorar a partir de una... Bueno, es que esto, si me pongo aquí, me echo el día entero hablando de estas historias. No, es que a mí en esa historia en concreto, a mí, aparte del escenario y cómo estaba montada, porque yo recuerdo la casa, tal, eran los personajes lo que a mí me cautivó principalmente, cómo estaban construidos. Y las culpas, y los pasados, y los trasfondos, y todo eso, yo creo que estaba muy bien Es que construido esa historia. acabas de resumir totalmente lo que vengo siendo yo como escritor. Es que al final son eso, creo que lo acabas de definir muy bien. O sea, mis constantes son esas. O sea, soy un escritor de personajes, de eso no hay duda. Por encima de tramas y por encima de cualquier otra cosa está el personaje. Al final yo pongo la historia al servicio del personaje y no al revés, como suele ser muy habitual. Y luego, pues que es que mis constantes son esas, la culpa, la obsesión, depresión, o sea, son temas que sobrevuelan siempre todo lo que hago. Da igual que después se utilice un tono más visceral, como en el caso de las gallinas viejas, o un tono más introspectivo, como en el caso del tiempo como enemigo, que al final está ahí. Y hace nada, o sea, anteayer, estaba leyendo un cómic de Cero Calcare que me fascina, me parece un espejo de nuestra generación, ¿sabes? Y además que está creciendo unos pocos años por detrás de mí y de ti, pero que está ahí, o sea, es nuestra generación. Entonces es como que él va llegando a donde yo ya he llegado y lo va proyectando de una manera muy parecida a como yo lo viví. Y esta última novela que acaba de publicar, novela gráfica, cómic, como quieran llamarlo, versa sobre la culpa. Y dije yo, hostia, es que hemos ya conectado del todo, o sea, estamos ya en la misma frecuencia, porque es que la culpa está sobrevolando todo lo que hago siempre. Y me pareció algo fascinante, maravilloso, y recomiendo mucho que se lea Cero Calcare, más allá de sus series en Netflix y tal, que también está muy bien, Cortar por la línea de puntos y tal, está muy bien, están muy chulas, pero en sus novelas que profundizan más, pues yo creo que cualquiera que puede leerlo de personas de cualquier generación, pero la nuestra en particular se va a ver muy reflejada. Yo el otro día muchas veces, ¿no? Hablaba con Jesús Cañada, que estuve entrevistando aquí, y la verdad es que yo tengo una relación de hace muchísimos años con Jesús, y alguna vez me lo dijo, dice, Leo, porque yo también escribo, como tú bien sabes y tal, y me hablaba de los temas recurrentes que podría haber en mi obra, y él decía, dice, las mías también, dice, y comentábamos, no sé si tú estarás de acuerdo o qué opinión te suscitará a ti, que en cada escritor se puede llegar a conocer a un escritor por su obra, de cómo puede llegar a ser su psicología, digámoslo así. Yo estoy seguro de que sí. O sea, al final no deja de ser un reflejo de la persona que somos. Vístelo como quieras, proyéctalo como quieras, pero al final es lo que somos. Las obsesiones están ahí. Yo creo que fue Ismael Martínez Viurrún al que le leí una vez que cada escritor está escribiendo siempre la misma novela. ¿Sabes? Cada uno distintas entre sí, quiero decir, Jesús escribe la suya, yo escribo la mía, Ismael escribe la suya, pero cada uno de nosotros estamos escribiendo siempre la misma, con diferentes envoltorios, pero al final estamos hablando siempre de las mismas obsesiones y de las mismas historias. En el fondo está lo mismo, y yo creo que incluso a nivel generacional seguramente encontremos algunos patrones. Si nos pusiéramos a eso, Ismael sería fantástico para eso, porque es un ensayista cojonudo. Seguro que encontraría una serie de constantes y unas obsesiones recurrentes en todos los escritores que formamos parte de esta generación, que estamos entre los 40 y los 50 años más o menos, los que estamos encarando la mediana edad, con todas las crisis que eso conlleva. Sí, yo en momento personal, es que al final te das cuenta de que cuando yo creo, ¿no? Cuando tú tienes hijos y cuando estás pasando esa etapa en la que ves envejecer a tus padres, estás tú dando un paso más al frente, tus familiares más mayores se están yendo, ya digámoslo así, van más veces al tanatorio que a la iglesia para una boda, y te das cuenta de que todo eso funciona así, y tú empiezas a comprender lo que es la vida y empiezas a entender a tus padres, empiezas a entender todo aquello que te explicaron, empiezas a cultivarte tú mismo, a buscar la sabiduría donde crees que debe estar. Al final, yo creo que eso ayuda, alimenta y nos lleva a lo que tú estás diciendo, a que cada uno pues podamos proyectar de alguna manera
todo eso que llevamos dentro de esa manera. Es decir, en esos temas. Totalmente. Sí, sí, aparte, mira, justo estabas mencionando eso y es precisamente la última novela de Cero Calcare que he mencionado antes, va por ahí, va por ese momento en el que te das cuenta de que el tiempo pasa muy rápido, ¿vale? Y que de los 20 años a los 40 y te parece que fue un suspiro y entonces es cuando aparece por ahí la voz de la conciencia esta que tiene el personaje de Cero Calcare, que es un armadillo, no sé si estás familiarizado, pero es un armadillo que le viene ejerciendo de voz de la conciencia y le dice, ojo, que si te parece que pasaron 20 y pico años en un suspiro, ahora proyéctalos hacia adelante y van a pasar en otro suspiro otros 20 y pico años y de repente vas a ser un señor mayor y tus padres ya no están. Sí. Y ostras, que a mí me dejó planchado, pero a la vez dije, mira cómo estamos todos en ese proceso, en ese punto. Luego, claro, pues tenemos que aprender a manejarnos con todas estas crisis de identidad y de edad y cada uno las capeará a su manera. Habrá quien se compre la chupa de cuero y se salga por ahí en moto a exprimir los últimos años de juventud que le quedan y hay otras personas, que es más mi caso, que tendemos a mirar más hacia adentro y a reflexionar sobre lo que ya vivimos y sobre lo que nos queda por vivir, que es el punto en el que estoy yo. A mí a estas alturas lo que me llama la atención es cuando miro hacia atrás, hablando de mi propia obra, y veo, aunque tenga temas que siguen estando vigentes, cómo fui cambiando. Y me parece que es muy bonito haber podido estar en los últimos 15 años publicando, porque es como mirar a esas obras, es como hacer un viaje en el tiempo, es como dejar un legado de memoria, por lo que tú dices, o sea, que al final está reflejándonos. Aunque trabajemos en la ficción, está reflejándonos como personas. Entonces, cuando miro atrás y veo obras como Lantana, donde nace el instinto, que fue mi segunda novela y digamos la primera de corte más introspectivo, digo, ostras, el Darío de 30 años, ¿sabes? De 30 y pocos años. Esto es lo que tenía él en la cabeza, esto es lo que le preocupaba. Y lo contrasto con la última novela, con Una cara conocida, esa es. Le tengo muchísimo cariño a ambas, pero Lantana particularmente porque fue mi primer salto sin red, de decir, bueno, vamos a lanzarnos a esta piscina y a ver qué pasa. Y lo que te comentaba, que lo comparo con las preocupaciones que aparecen reflejadas en Una cara conocida y se ve que una es una novela de un treintañero y otra es la novela de un cuarentón, las cosas como son. Claro, pero es que son lo que somos. Unos cuarentones, yo casi cincuentón ya, yo no sé. Tú eres del 78, ¿no? 79. 79, yo soy del 76, yo te saco un poquito más, un poquito. Nah, la misma Pero generación. eso, exactamente. Porque ¿qué queda de ese escritor de Lantana y de instinto de superviviente? Yo creo. Y hasta hoy en día que has sacado hace poco tu última novela. Yo creo que queda, a ver, la esencia yo creo que sigue siendo la misma, que es al final una persona en una búsqueda constante de su voz y de su sitio en el mundo, que es básicamente lo que vengo haciendo. Y luego, pues también sigo manteniendo ese puntito que a veces yo suelo decir un poco con condescendencia hacia mí mismo, que es un poco pueril que siempre intente hacer justicia poética a través de la literatura, que es sacar toda la mierda, todo lo que me molesta, todo lo que me duele, todo lo que me inquieta, lo vuelco en mis obras y les doy como una especie de resolución. O sea, me purgo o vomito, como Una quieras. catarsis, ¿no? Eso se suele Sí, llamar, ¿no? una catarsis. Y eso es lo que vengo haciendo desde el principio. Entonces, esa puede ser una de las constantes. O sea, eso es lo que se mantiene a lo largo del tiempo. Luego, si nos ponemos a mirar ya cada obra en particular, pues es que Instinto de Superviviente probablemente no tenga nada que ver con Una cara conocida. Pero es que Una cara conocida probablemente no tenga nada que ver con la novela justo anterior, que era La oración del sepulturero. O sea, es que he ido cambiando de registro según lo que me pedía el cuerpo y hasta la actualidad en la que estoy escribiendo algo pequeñito, ahí estamos, estoy escribiendo algo pequeñito que es muy diferente de lo justo anterior, pero
si volvemos otra vez a lo de antes, seguramente el que me conozca sabrá de identificar unas ciertas constantes o una voz o unas inflexiones, lo que viene siendo la voz esa en la que yo siempre, esa voz personal que ando buscando. No sé si la encontré, los que me leen habitualmente dicen que sí. Sí. Yo sigo en ello, y Sí. yo creo que será una búsqueda que durará lo que dure yo como escritor. O sea, Sí, sí, que eso yo no creo se acaba también. nunca. Yo creo que también está de acuerdo que es como la energía, ¿no? Es decir, que se Mm. va transformando, pero no puede cambiar. Es decir, tú la No, vas es que transformando a medida que pasa tu vida, ¿no? yo solo concibo la literatura y mi carrera como escritor de esa manera, de una búsqueda constante. Si no hay búsqueda, si no hay un reto o si no hay un objetivo o si no hay algo, yo contar historias por contar no me nace de esa manera. De hecho, yo siempre digo que yo escribo muy rápido, pero muy poco. Es decir, cuando yo ya me embarco en la escritura propiamente dicha de una novela es porque ya lleva muchísimo tiempo dando vueltas en mi cabeza, porque lleva muchos meses madurándose. Entonces, en ese momento escribo muy rápido y a lo mejor en 1 mes, 2 meses, 3 meses, la más larga, puedo tenerla ya escrita. Pero ha estado ahí muchísimo tiempo madurando. Y para mí cada una de ellas tiene que ser como un reto inicial. O sea, tengo que plantearme algo, tengo que querer conseguir algo. Eh, te puedo poner un ejemplo concreto que es pues en Gallinas Viejas. Más allá de tramas y de lo que quisiera contar de fondo y tal, dije, pues quiero que toda la novela esté en presente y en primera persona. ¿Vale? Bueno, no toda, pero en la primera persona, pero sí toda está en presente y que toda la trama se desarrolle en 24 horas. Ese era mi reto. Es decir, así es como funciono. Si no tengo ese estímulo de quiero algo concreto, quiero conseguir algo nuevo, quiero hacer algo que no haya hecho hasta ahora, probablemente no haga nada. O sea, no consiga encontrar el punto de motivación. Al final es eso, motivación. Sí. Y claro, cuando alguien como tú, es decir, que ha sido finalista de bastantes concursos, certámenes, premio Nosferatu en el 2012 al mejor relato de la antología Calabazas en el Trastero. Ya te digo que Calabazas en el Trastero es una revista referente y muy, Mm. muy cotizada. Muy cotizado publicar con ellos. Sí, Y y hoy en día que además ya desapareció porque sí, la editorial Saco de Huesos ya prácticamente está desaparecida, creo que forma parte como colección de otra editorial, de su sella, pero ya desapareció, entonces ya no se están convocando los calabaces en el trastero, ahora están más cotizados que nunca. Es claro. Y decir, tú hiciste ahí terror oriental. Es decir, sí, a ti te gusta mucho la cultura oriental, ¿no? Por lo que veo. me gusta la cultura oriental, me gusta muchísimo, además en aquel momento estaba metidísimo en el terror japonés y oriental en general. Y esa convocatoria surgió en un momento en el que estaba, pues que me mamaba todo, ensayos sobre cine de terror, me veía películas de estas que no nos llegan y que tienes que acabar viendo en YouTube con subtítulos o tal, como pudiera. Entonces estaba metidísimo en eso y me dio la oportunidad de documentarme, que es algo que me gusta un montón. Me gusta mucho documentarme ya como vicio en sí mismo. O sea, a veces me documento hasta extremos que no necesito, que digo, hostia, hace rato que tengo ya lo que necesitaba para escribir esta novela, pero yo sigo documentándome porque es que me metí ahí ya y voy a fondo. Y me dio la oportunidad de documentarme sobre el sintoísmo y dije, pues adelante con esto. Ahora ya no Es la recuerdo. religión mayoritaria de Japón, ¿no? Sintoísmo. Sí, ahora ya no recuerdo gran parte de lo que me había documentado en aquel momento, pero sí, perdón, el relato estaba muy, muy bien documentado en ese aspecto y había una serie de cosas, pequeñas licencias que pasaban dentro de un ritual sintoísta, un ritual funerario que se describía en el relato, que cualquier persona que estuviera familiarizada con el sintoísmo le iba a chirriar al momento y luego tenía una razón de ser. Por eso soy tan, ¿sabes? Por eso soy tan dedicado al tema de la documentación y tengo tanto respeto, pero digo, si voy a meter algo, va a ser con conocimiento, ¿sabes? Que alguien me, oye, esto no va así, yo ya lo Ujú. sé, por eso lo hice de esta manera. Y luego al final se resuelve y se ve que efectivamente tenía una razón de ser el haberme tomado esa licencia dentro del ritual sintoísta.
Y eso, pues, es algo que me gusta mucho. Calabazas en el Trastero fue una gran cantera del fantástico español y del terror español en particular, y me alegra un montón haber formado parte de eso. Sí, normal, normal, porque ya te digo que era un referente y estaba muy cotizado publicar con ellos y era difícil. Sí, Eh, había que pasar una criba, había que una pasar buena criba, sí. sí, una buena criba, y había muchísima gente que se quedaba, y a gente Yo lo intenté y no pasé, no pasé. hubo gente que lo intentó, pues, infinidad de veces Sí, en casi sí, todas las convocatorias y no dio entrada. Entonces, para mí entrar, y aparte creo que era la primera vez que me presentaba y tal, para mí fue un subidón, porque además estaba empezando, o sea, al claro, principio de todo, cuando no había publicado nada prácticamente. Y me colé en un par de Calabazas en el Trastero. sí. Me colé en ese, me colé no, en 3. En ese, en Monstruos de Cine y en Peste. En Ajá. 3 me llegué a colar. Muy bien. Y después pasaste ya al Premio Pandemia 2013 a la mejor antología de relatos como coordinador y Mm, coautor del tomo Antología Z, volumen 6. ¿Qué nos sí. puedes contar sobre ese tomo y esa antología? ¿Cómo fue eso de coordinar? A ver, fue algo bastante fortuito porque, bueno, yo en aquella época llevaba una página web que era H Horror, Horror Hispano, o sea, que estaba dedicada 100% al terror de autores nacionales. Daba igual que, o sea, hablábamos de cine, hablábamos de literatura, pero siempre de creadores españoles o hispanos dedicados al género de terror. Y entonces, pues no recuerdo muy bien cómo llegué al punto de contactar con la gente de Dolmen. Estaban en aquel momento, vendía muchísimo el tema del Boom Z, estábamos en pleno apogeo, y no recuerdo cómo surgió la propuesta, la verdad, pero sé que llegado un momento dije, mira, o sea, había un grupo de autores que ya estaban conmigo ahí en esa página web, que ya colaboraban, más los que habían participado en otras antologías que yo había montado desde esa propia página web, y dijimos, vamos a presentar esto a Dolmen y a ver si les interesa, a ver si les gusta la propuesta. Se lo planteamos, les gustó el tomo y adelante con ello. O sea, coordinar fue básicamente contactar con todo aquel grupo de gente que ya habíamos colaborado en otras cosas y decirles, nos ponemos a esto, y decir, pues sí, adelante. O sea, la verdad es que fue sencillo y cómodo, no hubo mucho trabajo de coordinación más allá de luego decidir qué relatos entraban y cuáles se podían quedar fuera porque no dieran con la calidad o porque no encajasen dentro del tomo. Claro. Después viene el Premio Nocte 2014 a la mejor novela nacional y hablamos del hombre que nunca sacrificaba a las gallinas, bueno, nunca sacrificaba las gallinas Las viejas. gallinas viejas. Sí que Las gallinas viejas que está por aquí, ¿eh? hay El cierta hombre. intencionalidad en la forma en la que está. Bueno, hay cierta. O sea, es que siempre hay una intencionalidad en todo lo que hago, y en el título de una novela, por supuesto, siempre hay una intencionalidad, porque me tienen comentado alguna vez, ¿por qué no a las gallinas viejas? Y hay una norma RAE que lo Sí, justifica, que dice que depende del vínculo afectivo que haya entre la persona y el animal, que es muy de personas del rural que realmente crían a los animales única y exclusivamente para comer sí, o para proporcionar un alimento, en el caso de las gallinas para los huevos o para comer la propia gallina. Entonces, dependiendo de si hay un vínculo o no hay un vínculo, es a las gallinas viejas o las gallinas viejas. Y ahí quería dejar muy claro que hay una distancia emocional entre personaje y los animales. eso me lo explicaste tú cuando hice yo la reseña, Mm. porque puse a las gallinas viejas y me dijiste, no, Leo, es las gallinas viejas y es por esto. Y dije yo, vale, y hoy me he podido corregir, más teniéndote delante, vamos, no me hubiera corregido teniéndote delante, imagínate, No, a ver, pero no solo o te sea, agradezco. si te lo dije en aquel momento es porque ya teníamos una Muy bien. dinámica de Sí, sí, conversación sí, sí, sí. fluida y tal, porque si no yo no voy a corregir No, una no, vez. no, para nada, no, 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 pero es que el Pero título, algo tan importante como el título, me tenías que decir, corregir o utilizar una palabra cualquiera, ¿no? Pero me tenías que decir, Leo, y dije yo, bueno, es verdad, no hay A aquí, es verdad, es verdad. Y me pero lo explicaste y muy bien. llegaron a corregirme correctores
algún corrector profesional decirme, oye, que lo pusiste, y yo tuve que mandar el artículo de Fundeu diciendo, mira, aquí te lo pone, aquí te lo explica la Real Academia, ¿sabes? Qué curioso. Pero bueno, que más allá de eso, eso fue como lo anecdótico. El título es el que es, el título es llamativo, a casi todo el mundo le llama la atención, y yo creo que gran parte de que siga vivo, de la culpa de que siga viva esa novela a día de hoy, es precisamente el atractivo de ese título, que luego pues hay a quien le parece que no tiene nada que ver con el contenido de la novela, y por supuesto que tiene que ver. Pero bueno, que sigue atrayendo, y es curioso, o sea, y que además precisamente con esa novela ganase el premio Nocte, cuando yo no la escribí pensando voy a hacer una novela de terror, ¿sabes? Y gana el premio Nocte a la mejor novela de terror, y dije yo, qué curioso cómo esa diferencia entre la percepción que tenemos nosotros mismos como escritores y después cómo lo reciben los lectores, que al final es lo que te decía antes, mandan ellos, o sea, el que lee es el que manda. Sí. Pero me choca que yo me ponga a escribir una novela pensando voy a hacer unas... No, yo no pienso en etiquetas en realidad, o sea, yo siempre yo pienso en una historia, un personaje, lo que te decía antes, y luego pongo una historia al servicio de ese personaje, y no pienso estoy haciendo terror, estoy haciendo novela negra, estoy haciendo drama, estoy escribiendo una novela y ya está. Pero cuando la terminé tampoco pensé, pues qué novela de terror de puta madre me acabo de quedar. No, pensé, pues yo creo que está más cercana a una novela negra muy visceral, a lo mejor, pero se recibió como novela de terror, me concedieron el premio y dije yo, adelante, no voy a decir yo que no un premio, jamás. Es de terror, claro que sí. Terror, claro que sí. Y además lo había pensado yo desde el principio así. Hombre, a Claro, ver, que claro. ya cuesta bastante que tengamos nuestra cuotita de visibilidad como para ponernos a tiquismiquis con una etiqueta, la que tú Hombre. quieras. No, pero aparte, yo que te sigo en redes sociales desde hace mucho tiempo y te tengo ahí en el Olimpo de mis escritores así conocidos, ¿no? Yo veo que esta es la novela con la que tú has recibido más halago, quizás la que tenga más reseñas, la que pueda tener más menciones, más premios, más reconocimiento, pero a la vez te cae algún palito de vez en cuando. Además, tú lo compartes. ¿Por Sí, qué siempre. compartes tú esos palitos y nos ponemos nosotros ahí y tal y cual? Y no estoy de acuerdo, Me, lo otro, no sé qué. me encanta, me encanta. No tanto por el debate posterior de gente que, a ver, agradezco muchísimo que defiendan mi honor, por así decirlo, entre comillas, pero es que me gusta compartir las reseñas negativas porque creo que funcionan como contraste y que el contraste es necesario. O sea, a mí me preocuparía que todo fueran halagos. Entonces, algo no habría hecho bien, sobre todo en una novela con unas características tan particulares como esta, que es tan visceral, que toca temas controvertidos y de una manera muy explícita y tal. Si a todo el mundo le gustase algo, no habría ido bien. Y creo que las reseñas negativas, aparte que son graciosísimas, de largo son mucho más graciosas que las reseñas positivas, ofrecen ese contraste para que después haya otras personas con una sensibilidad afín a esa persona que no la encajó bien y diga, oye, pues esto no es para mí, que casi lo prefiero, ¿sabes? Si alguien coge y dice, pues no, pues esto me ha parecido muy misógino, es una ficción, Por decir pero algo, bueno, sí. pues otra persona que comparte ese prisma, ese punto de vista, pues mira, pues esta ya no me la leo, nos ahorramos un disgusto y todos están contentos. Y ya está. Y luego, aparte, te voy a decir una cosa, tengo infinitamente más visibilidad con cualquier reseña negativa que comparta que con 100 positivas. O sea, yo puedo estar todo el día oyendo compartido esta en la que dicen que la prosa es fantástica, esta en la que dicen que los temas que toco no sé qué, que qué manera de retorcer el lenguaje y no sé cuántos. Ni puto caso. Ahora, como ponga una en la que alguien dice, pues pocas gallinas me parecieron. Esa era muy buena. Es que ese comentario era muy bueno. Cuando un comentario se sustenta en algo, dices tú, vale, lo tengo que tomármelo como algo serio. Claro, Pero lo ese primero. comentario, o no aparecían gallinas, o algo así, o pocas gallinas aparecieron, algo así, me Sí, lo no, comentaste. Yo, no yo me me acuerdo hizo ahora. gracia. Era muy gracioso porque las gallinas casi no tienen peso en la historia. Sí, Y sí. el tío como disgustado.
Sí, Yo, sí, sí, bueno, sí. pues, Y a yo ver, digo, bueno, perdón por no haber hecho un ensayo de ornitología y tal, pero no era mi intención. Siento haberte desorientado con el título. Entonces, ahí se da el puntito este, el pequeño, a muy pequeña escala de efecto Streisand de la hostia llama la atención y hace que otras personas de repente quieran leerla también. Ya no solo que se aparten los que compartan ese punto de vista, sino que de pronto aparece alguien, siempre, en todas las reseñas negativas que comparto, aparece alguien y dice, pues ahora me han dado ganas de leerla. eso Digo, está pues ya bien. está cumpliendo su función también. Claro, ahora ya que está en la tercera edición, es decir, y la has vuelto a reeditar con otra editorial. Coméntanos Sí, un poco cómo se forja eso. a ver, es que ahí entra, no es algo que yo quisiera, pero es que es una realidad que Que se la tienes encuentra. ahí detrás, perdóname. ¿Tú puedes Sí, sí, agarrarla y enseñarla, por favor? está aquí, que es la nueva edición. Lo que pasa es que, mira, se está poniendo el sol y me están entrando ahí esas lucecillas curiosas Es por que la yo ventana. todavía tengo que adquirir esta, porque como tengo la anterior, pues tengo que adquirir esta. No, ya la tienes, ya la has leído, es básicamente la misma novela. Aquí lo que se da es la circunstancia de que la novela ha funcionado muy bien a lo largo de estos 12 años que pasaron ya desde la primera edición, que se dice pronto. Ha ido funcionando siempre, es una novela de estas de largo aliento porque va funcionando gracias al boca a boca y de pronto pues pasan un par de años sin que se sepa nada de ella, alguien la vuelve a leer, le vuelve a gustar, hace una reseña y ahora pues el último impulso se lo dieron unas booktubers con Nerea Bosch, que firma el prólogo a la cabeza y tienen mucho tirón, les gusta y de repente la vuelven a poner ahí en el punto de mira y me dicen, pues vamos a por otra edición, porque de pronto, claro, hay demanda, pero ya no está, porque Qué la bueno, edición anterior de Cazador de Ratas está agotada. Es que se han ido agotando, pero las editoriales o han desaparecido o han perdido el interés, o Tyrannosaurus Books, que fue la que hizo la primera edición, desapareció al poco, se ujú, agotó la novela y se quedó ahí en el limbo, la recuperó Cazador de Ratas, sacó una nueva edición, dieron por quemada su etapa comercial en esa reedición, porque es normal, porque ya había tenido una primera y tal. Entonces no se saca más y de pronto vuelven a salir ahí, las booktubers vuelven a ponerlo en el punto de mira y otra editorial coge y dice, oye, pues la sacamos, adelante, si corréis el riesgo, porque al final es un riesgo, porque ya tuvo otras 2 ediciones previas y os puede compensar y tanto que sí, como que está virtualmente agotada ya esta tercera edición. Nos qué vamos, bueno. nos vamos a por la cuarta en breve. Mi enhorabuena. ¿Y cómo catalogarías tú la oración del sepulturero? Porque aquí no sé si es una segunda parte, una continuación. ¿Cómo lo Es, catalogarías es, tú? es una secuela y además es una secuela directa de Gallinas Viejas. Es tan directa como que si te decía antes que el reto a la hora de escribir Gallinas Viejas era que toda la trama discurriese en 24 horas, la oración del sepulturero son las 24 horas justo posteriores. O sea, en el punto en el que termina Gallinas Viejas, empieza la oración del sepulturero. Y además es que, pero Con un escenario muy diferente, pero con el una trama escenario muy atrayente también. El escenario inicial es el mismo en el sentido de que acaba con el personaje Marquitos, que está en un hospital psiquiátrico, que lo detuvieron y tal, y empieza ahí. Lo que pasa es que después ya el cambio es brutal, cambia el tono, se convierte casi en una dinámica, un ritmo tipo road movie, casi. O sea, Sí, sí. yo creo que es la novela más dinámica que escribí y además Mm. la escribí de esa manera. O sea, primero, que me parece que es cuando más me he divertido en mi vida escribiendo, con la oración del sepulturero, en el sentido de que nadie lo esperaba ya, ni yo mismo. O sea, yo cuando terminé de escribir Gallinas Viejas, dejé toda la escaleta de la oración del sepulturero, estaba ahí, pero la dejé. O sea, además que me había agotado muchísimo, porque Marquitos es un personaje que termina agotando, o sea, a mí como escritor me terminaba agotando, es muy absorbente. Normal, es que es un personaje que sienta como un mazazo en el dedo gordo del pie. Es decir, es un Claro. personaje con tanta potencia, con tanta fuerza. Estamos hablando, pues, dilo tú, de un personaje protagonista que sabemos lo que es desde un primer Sí, 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 momento. es un psicótico, es un Claro, asesino en serie, psicópata, que no, claro. sin posibilidad de, Sin posibilidad de que empatices con de él, pero sin de embargo te está contando redención. su historia.
Claro, el hecho de narrarlo en primera persona es un poco buscar esa empatía forzada, aunque luego tú en un momento dado te pares y digas, hostia, que a ver, que el tío está como unas maracas, ¿sabes? Pero que tienes que conectar con él. Y entonces acabé muy agotado de Marquitos, porque además es que yo soy un tipo de escritor que cuando está metido en un personaje lo lleva como si estuviese siempre, como lleva el propio Marquitos a su Onryo, a su fantasma sobre el hombro, Sí, pues, sí, sí, pues sí. yo llevo a Marquitos y me va susurrando. Yo siempre le digo a mis alumnos que dejen que sus personajes les hablen en cualquier contexto. Entonces yo iba al supermercado y escuchaba como la voz de... A ver, que no parezca que estoy aquí tarao, lo hacía. Pero que es un rollo Stanislavski la Sí, escritura. algo así, pero a ver, que lo tengo claro, o sea, es algo forzado, quiero decir, no es algo que de repente escuche voces en mi cabeza, sino que yo intento que el personaje interactúe con mi entorno, escuchar su voz y cómo respondería ante determinadas situaciones, porque eso me ayuda a la inmersión en el personaje que luego traslado a la novela. Entonces, acabé hasta los cojones de Marquitos y pasaron 6 años y de repente, cuando pasan 6 años, una editorial se interesa por el tema y dije, bueno, pues puedo intentarlo y de pronto me veo que me apetece un montón que toda esa trama que ya tenía, que ya había dejado planificada de antemano cuando había terminado la primera parte, estaba vigente, que podía hacerla y me lo pasé bomba, pero es que la escribí en 3 semanas, o sea, fue una locura en la que dije, el ritmo de la novela va a ser el mismo que llevo yo escribiendo, o sea, esto va a ser capítulo por día hasta que la termine del tirón. Y me lo pasé, pero vamos, como un enano. O sea, que es A mí, la que más ha disfrutado entonces escribiendo. escribiendo sí, luego hay, a ver, luego cada uno tiene sus cosas. A mí, pues tengo también mi niña bonita entre mis novelas, mi favorita, pero esta es en la que más disfruté de largo. O sea, para mí fue una montaña rusa escribir. Y aparte que creo que se nota y me parece hasta mejor. No, yo sé que me van a crujir los seguidores de Gallinas Viejas y tal, pero me parece mejor novela que la Yo primera no parte. tanto te diría mejor como sí que es más dinámica. Es más Sí que dinámica, es pretende más ser más dinámica y más dinámica. rápida de lectura, Pero ¿sabes? aparte de eso, luego ya hay una cuestión que es que uno mismo como escritor se va conociendo más y sabe lo que le funciona y lo que no. Y entonces creo que me di mejor algunas cosas que en Gallinas Viejas. Lo que pasa es que Gallinas Viejas siempre tendrá el valor añadido de haber sido la que descubrió el personaje, la primera. Y entonces eso no se lo va a quitar ninguna. O sea, puedo escribir 15 partes más que nunca ninguna va a superar en el imaginario colectivo a la original, como nos pasa a todos con cualquier saga o cualquier, si vemos una secuela de cualquier película, rara es la vez que digamos la segunda parte es mejor. Yo lo Sí. digo porque puedo decirlo, porque es mi novela y me da la gana de decir que es mejor y ya está. Pero para los lectores no va a ser así. Es que yo lo veo, yo creo que a veces cometemos el error de cuando, bueno, el error por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cuando dos partes conectan, deberíamos verlo como una historia completa. Y De en hecho tu lo es. caso, conectan y es una historia completa muy redonda. Es decir, no tendría que verlo yo como dos partes o como una secuela, sino como una historia completa que está perfectamente hilvanada una con la otra y conecta a la perfección. Ese es mi punto de vista. Sí, sí, Entonces, sí, lo claro, es. Por eso ya te digo que si yo terminé de escribir Gallinas Viejas y estaba con la escaleta ya de la siguiente, o sea, es que fue algo, fue seguido, ¿no? O sea, podía haberla escrito al día siguiente, ponerme con ella, no lo hice por agotamiento, esperé 6 años. Ahora se cumplen los 6 años desde que escribí La oración del sepulturero, solo lo digo. dos cositas quiero yo antes de que se me escape. Apúntate que tenemos que hablar de esa niña bonita que no tiene ningún escritor y tú me acabas de hablar de ella. Tú tienes una novela entre las tuyas que es Niña Bonita, pero antes quiero que me hables de la isla de Simetría, que me parece muy interesante. A ver, Simetría, para ser justos y en honor a la verdad, no es una creación mía en particular, o sea, no solamente mía, fue una creación colectiva de cuando yo empezaba, cuando daba mis primeros pasos en webs de relatos, turrelatos.com y algunas otras en las que me fui fogueando como escritor y fui haciendo mis primeras relaciones con otros escritores. Habíamos hecho una pequeña antología, recopilado una pequeña antología que se titulaba 11, que se llegó a publicar, pero no llegó a distribuirse y nos quedó como ahí, como la espinita clavada. El libro existe, lo tengo por ahí. Un libro muy primerizo a todos los niveles, un libro de relatos.
y dijimos, ¿y si ahora hacemos algo pero que esté mejor cohesionado, que todos los relatos se ambienten en un mismo entorno? Y ahí surgió la Isla Simetría. ¿Qué pasa? Que después cada uno de nosotros llevó un camino distinto y al final nadie se decidió a trabajar en ese contexto de la isla. Entonces quedó como un esbozo de trazo muy grueso, ¿vale? Como unas pinceladas. Puede ser una isla en la que pasen muchas cosas malas, tal. Una serie de pautas, pero muy, muy trazo grueso. Y entonces, pasado un tiempo, Rafa Rubio y yo, que estábamos totalmente metidos todavía en el universo Simetría y lo estábamos haciendo crecer, dijimos, vamos a hacer algo con esto. A mí ya me había surgido el personaje de Marquitos, que inicialmente, antes de llegar a la novela, lo exploré en 3 relatos, lo testé, por así decirlo, en 3 relatos, y decidimos sacar una pequeña antología que se titulaba Imperfecta Simetría, que fue la primera obra realmente ambientada en la isla. Entonces yo siempre digo que los padres de Simetría somos Rafa Rubio y yo, aunque tiene más familiares, los que se fueron quedando por el camino. Y luego se unió José Luis Cantos, que le dio la dimensión final, o sea, la impulsó muchísimo más, le dio más profundidad, creó un mapa, creó lugares concretos, personajes que después aparecieron también en mis propias obras y tal. Y también tiene por ahí su parcelita Ignacio Cicio Hermoso, que hicimos una antología girando en simetría a 4 manos, Ignacio Cid, Rafa Rubio, José Luis Cantos y yo. Entonces, tengo que reconocer que no es algo solamente mío, que es una creación colectiva y que además yo siempre he dicho que está abierta. Es decir, que el que quiera explorarla, que la explore. Que, a ver, hay una serie de pautas que obviamente hay que respetar, pero no me importa. Hay un escritor de mi localidad, Rubi Giraldez, que tiene un relato en una antología que está ambientado en simetría, que no tiene nada que ver con nada que hiciéramos los demás. Pero me lo comentó y le dije, adelante con ello, ¿por qué no? Es un Le espacio. funcionó, ¿no? Sí, le funcionó. A ver, es una antología colectiva, como toda antología colectiva, el recorrido no es muy largo, pero el relato está guay. Vale, vale. No, no, claro, porque, a ver, si tú escribes un relato que está referido en un mundo que no has creado tú, digámoslo así, digamos, que tú le digas, el relato funciona. Por eso te he preguntado, Sí, porque sí, sí, como lo has sí, sí. mencionado, digo, entonces que funcionaba y Y a ti de te gusta. hecho me pidió opinión y yo le dije que sí, que funcionaba y que adelante, que tal. Y yo creo que además incluso hay ahora una antología en marcha más que está coordinada por José Luis Cantos, que ya te digo que es como el que recogió el testigo y que está todavía muy metido en ello. Tiene ya una novela publicada ambientada en simetría y va por la segunda. O sea, simetría sigue súper viva. O sea, la isla está, yo creo que tiene muchísimo todavía por explorar. Yo tenía pues tramas para 2, 3 novelas más, lo que pasa es que llegó un momento en el que dije yo ya, esto no, o sea, en mi etapa simetría yo creo que ya está quemada, creo que ya conté suficiente y a lo mejor algún día la cierro con una cosa que se me quedó por ahí pendiente, pero de momento en principio no tengo intención de regresar. Recuerdo un mapa yo, ¿no? Sí, hay un mapa, hay un mapa. Vale. De hecho, lo publicamos creo que en la segunda edición de Gallinas Viejas Ujú. y, y José Luis lo metió en Vale, otro vale. libro de él. Muy bien. Y ahora háblame de la, de la niña bonita tuya. A ver, la niña bonita mía es esta. Es una cara conocida. Esta es una de las últimas tuyas. Es la última novela inédita que publiqué. O sea, antes de la reedición de Gallinas Viejas y tal, fue la última novela inédita que saqué. Y claro, es fácil decir que es Tu niña bonita cuando es la última, pero es que cronológicamente la historia que abordo en esta novela a nivel emocional va mucho más atrás que las demás. O sea, seguramente la primera vez que pensé quiero escribir una novela sobre esto fue sobre el tema que aborda esta novela. Entonces, para mí, ya no solo por eso, sino por todas las emociones que hay volcadas, por todo lo que conllevó, tanto positivo como negativo, porque hubo cosas muy negativas y cosas muy positivas que surgieron a raíz de haber escrito esta novela, es mi preferida. Es mi preferida. O sea,
esta novela aborda un crimen. Lo que pasa es que no me gusta decirlo de que aborda un crimen porque luego la gente se piensa que es un true crime o una novela estilo policíaco y tal, y no. O sea, no va de eso, va de lo de siempre, la culpa, depresión, una serie de temas que siempre tengo ahí. Entonces, sobre todo va de eso, de la obsesión de un personaje y su caída poco a poco en un estado depresivo. Pero bueno, que al final el tema que está por detrás es ese caso real de una chica que desapareció en mi ciudad, en Vigo, y apareció muerta 10 días después y que nunca se llegó a resolver. Acaba de prescribir ahora, 20 y pico años después, acaba de prescribir sin que se pudiera procesar a nadie, a pesar de haber según en opinión de la familia, un claro sospechoso de haber cometido el crimen, pero la realidad es que no está resuelto. Entonces, era algo como que tenía ahí enquistado desde el año 2002 en el que sucede esto, que me pilla, que tenía exactamente la misma edad que la chica, que Débora Fernández. Entonces, me marca porque veía el cartel con su rostro por toda la ciudad y veía una mirada con mucha vida y pensaba, todos los días pensaba, ojalá aparezca y esté bien. Entonces, cuando aparece muerta, algo previsible, porque sabemos que cuando pasan X días desde la desaparición de una chica, el final, el desenlace suele ser ese, para mí supuso un mazazo. Entonces, ya en aquel momento, año 2002, empecé a pensar que necesitaba escribir sobre ello. Y tuvieron que pasar 20 años más hasta que al fin escribí. Entonces, esta novela está estructurada de una manera muy peculiar, que es en dos líneas temporales, año 2002 y año 2022, con un mismo personaje, y la parte 2002 va muy apegada al chaval que yo era en aquel momento. Al chaval de 22 años que yo era en aquel momento, está bastante apegada a él. Sin embargo, luego en la parte 2022 se desmarca por completo, el personaje lleva una vida totalmente diferente a la que llevé yo y a partir de ahí pues es la ficción más pura, por así decirlo. Pero es como una especie de voy a fantasear con lo que podía haber sido mi vida si yo no me hubiera salido de ese bucle de obsesión que tenía en aquel momento con el caso. Y esto me llevó, por un lado, a que terminé de escribir la novela con un estado depresivo latente que derivó en una depresión. O sea, esto es 100% real, que acabé con una depresión. Por muchos motivos, o sea, no solo porque, sino porque, claro, estaba metido en ese rollo y digamos que ya me llevó hacia el fondo. Y después salgo de ese estado y me da cosas muy bonitas, como que de pronto la familia de la chica lee la novela, la madre en particular lee la novela y me deja un mensaje en redes sociales dándome las gracias por mantener viva su memoria y por hacerle un homenaje a través de la novela, que era mi intención, y de verdad que sentía absoluto pánico por cómo pudiera reaccionar, porque en la novela yo cambio los nombres, cambio un poquito las ubicaciones y tal, pero se reconoce, ¿vale? Y además que luego en artículos de prensa lo sacaban, decían esta novela toca este caso y tal, entonces no había manera ya de ocultarlo. En el momento que me llega el mensaje de la madre dije yo creo que esto es lo mejor de largo que me ha pasado desde que soy escritor, por encima de premios, por encima de agotar ediciones, por encima de todo, es haber escrito esa novela que llevaba más de 20 años gestándose en mi cabeza y que de pronto la madre de esta chica me diga que se percibe que es un homenaje y me da las gracias por mantener su memoria. O sea, de verdad que fue impresionante. Y luego ya una serie de cosas más, como que me fuera a la iniciativa Los libros a las fábricas, que es una iniciativa preciosa, que la novela gustó un montón y tal, entonces que me llevan a que sea La niña en mis ojos. Muy bien, pues lo has explicado de manera espléndida y te doy las bueno, gracias. me dejas sin palabras, tío. Me dejas sin palabras. No, Te doy no las gracias puedo. porque no me habían dado la oportunidad de hablar de esto hasta ahora de manera, ¿sabes? De extenderme un poquito en los motivos. Ostras, qué luces más feas se me están haciendo aquí ahora. Sí. No había podido extenderme sobre este tema y te lo agradezco de corazón porque me apetecía un montón hablar de ello y además me das pie ahora que también comente que, a ver, hubo una serie de cosas que no funcionaron del todo bien con esta novela. Yo creo que es una novela, tanto yo como la editorial pensamos que debería haber funcionado muchísimo mejor.
pero que no llegó hasta su público. Por una serie de errores que cometimos, yo creo que todas las partes en el enfoque, en cómo lo hicimos, y va a tener una nueva edición, ¿vale? Porque pasa un poco como la de Gallinas Viejas, que está como virtualmente agotada. No, aún se pueden encontrar algunos ejemplares, pero virtualmente está agotada. Y la editorial ha apostado por algo insólito, haciendo honor a su nombre, que la editorial es Insólita Editorial, que es vamos a hacer un relanzamiento en toda regla haciendo el libro que debería haber sido desde el principio. O sea, vamos a darle una nueva oportunidad. Y te dejo ahí un momento que lo comentes mientras intento solucionar esta luz tan horrible que hay aquí de repente. No, yo es que no puedo añadir una coma a lo que tú has dicho porque honestamente sería meter la pata. Y la verdad es que te agradezco yo a ti que hayas sido tan honesto, tan sincero y que te hayas liberado, si es la palabra que Sí, se sí, pueda sí, sí, usar en este totalmente. caso, No, ¿sabes? lo he sacado algo que me apetecía muchísimo comentar. Luego, por supuesto, esto todo tiene componentes subjetivos, porque estoy hablando de mí mismo y de mi proceso y de las emociones que yo puse en esa novela, que luego se pueden trasladar o no, o se pueden percibir o no. No tienen por qué recibirla todo el mundo de la misma manera, obvio. Pero sí que quería comentar que por ese motivo siempre tengo un especial apego a esta novela y que cada vez que conecta una persona con ella, para mí es una satisfacción enorme. Y cuando fuimos a lo de las fábricas, a la fábrica, que fue la fábrica Mondelez, una iniciativa chulísima, los libros a las fábricas, no sé si en aquel momento lo viste o Yo no no. lo no, Vale. cuéntala, por favor. Sí, es una iniciativa que está muy guay porque lo que hacen es una asociación lleva libros a fábricas, literal. O sea, lo que hacen es, le llevan 100 ejemplares a una fábrica de lo que sea y los empleados de la fábrica se leen el libro y luego va el autor y debate con ellos, habla con ellos sobre el libro. Entonces, a mí me invitaron dentro del el año que se dedicó al terror, un poco por intuición de la persona responsable, que yo pensé, lo primero que les dije es: ¿y por qué yo y por qué esta novela? Porque no es la más terrorífica, o sea, sí tiene algún toque y tal, pero no es ni de lejos, yo no la considero una novela de terror propiamente dicho. Me dijeron, bueno, pues porque indagamos, el tema nos pareció que estaba interesante al abordar un crimen machista y tal, y entonces nos pareció que podía ser una buena propuesta para una fábrica. Me llevaron a León, a la fábrica Mondelez, me trataron a cuerpo de rey, o sea, una cosa fantástica, tanto la propia asociación como los empleados después allí en la fábrica, y se habían leído la novela un montón de gente que estaba allí, o sea, los ejemplares se repartieron todos, no pudieron estar todos los que se llevaron ejemplar, porque por cuestión de turno, pues había que coincidir mi visita con el turno de trabajo de las personas que leían, pero las que estuvieron allí fueron súper entusiastas y en ese momento cuando nos dimos cuenta, tanto la editorial como yo, que no habíamos sabido llegar hasta ese público. O sea, que no es una novela de nicho, no es una novela para amantes del true crime o para amantes del terror, sino que es una novela que tiene que alcanzar un target mucho más amplio, llegar hasta cualquier tipo de persona a la que le guste leer, porque es eso, es una novela genérica al final. Lo que tiene es que gustarte el tipo de drama que sufre el personaje. Y en aquel momento, pues, lo vimos clarísimo. Y entonces después, hablando el editor y yo, dijimos, jo, qué pena que nos equivocamos. O sea, es así, nos equivocamos en el enfoque. La portada además salió bastante mal. Ahí ya fue un poquito un error de cálculo en el sentido de que se ve muy oscura, entonces no es llamativa. En las pruebas de imprenta se veía muchísimo mejor y luego en el acabado final resultó que no, ¿sabes? Son Sí, cosas, recuerdo que lo hablabas en redes. sí, son cosas que pasan, que al final, pues oye, pues todos nos equivocamos y puede salir mal y tal. Y entonces el editor cuando me dijo esto, me dijo, ¿qué te parece si la relanzamos? Como si nunca hubiera salido, ¿sabes? A ver, que él ya la leyó, no vamos a mentir a nadie, la novela es la misma, se va a titular igual, y etcétera, pero hacemos un relanzamiento para que pueda alcanzar el público objetivo que tiene esta novela. Y yo dije, pues si se asume el riesgo a nivel editorial y las cifras avalan que pueda llegar a funcionar así, adelante con ello, porque es como una nueva oportunidad y ponerle un rostro un poco más hermoso a la que es mi novela favorita.
Sí, sí, sí. Yo ya te digo, es que tu obra pues es relativamente extensa, vaya. Mm. Entonces yo voy a hacer un pequeño repaso. Bueno, yo le voy a decir a la gente que por favor, y si tú quieres entrar en hablar de ella, por supuesto, que a Bajubal se tienen que acercar y a la leyenda de Bajubal, que recuerdo que tú me comentabas que tenía un nombre, después se cambió el nombre y que trata pues todos esos temas, por ejemplo, de lo que es la santería, bueno, Se la me ha sante- suicidado el libro. la santería, ¿no? Y demás, ¿no? Quiero que lo Sí, expliques tú mejor. la leyenda del Babujal es probablemente a nivel estético o de estilo sea la más cercana a una cara conocida, ¿vale? Entonces también hay bastante, y aparte la leyenda del Babujal también es especial para mí. Seguramente si me preguntases antes de haber escrito una cara conocida, me preguntases cuál es mi favorita entre mis propias obras, te hubiera dicho la leyenda del Babujal porque surge a partir de una historia que me contó cuando yo era pequeño mi abuela. Una historia de guerra civil bastante convencional, pero que a mí se me queda ahí también grabada. Una historia que vivió mi bisabuelo en el frente durante la guerra civil. Y a partir de ahí la mezclo con otra historia que me cuenta una compañera de trabajo en uno de estos primeros trabajos 100% alimenticios en el restaurante de un hospital. Una compañera cubana me habla del Babujal por primera vez, del demonio Babujal, que es un demonio del folclore cubano, y no sé cómo llego al punto de hilar ambas cuestiones, ambas historias, y digo, ostras, aquí tenemos una novela que casa estas dos cosas y que además va a ejercer un contraste fuerte, porque el hecho de meter un personaje cubano, mulato, en la posguerra civil española, que es la novela se ambienta en tres etapas, guerra civil, posguerra y transición, meter a un personaje mulato, dos personajes mulatos cubanos en la posguerra civil ya es fuerte de por sí. Si lo metes encima en el contexto de un pueblo pequeño, que es el Catalar, pues, pueblo que me inventé también para esta novela, un poco libremente basado en el Atazar, lo metes en ese contexto y es fuerte el choque cultural y ahí me da pie a hablar de eso, de supersticiones y de cómo arraigan y de cómo se cuelan en el imaginario colectivo y de cómo un demonio hipotético puede llegar a convertirse en demonios reales. Sí, porque los monstruos en tus obras son las personas, las malas personas. Siempre, siempre son. O sea, al final los monstruos existen y somos nosotros. Eso es tan evidente. Y eso es lo más de terror de tus obras, pienso yo también. Sí, 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 hay algo de terror siempre a través de las personas y de lo que podemos llegar a ser y hacer en determinadas situaciones. El Babujal en esta novela al final es como una especie de justificación del mal. En la novela se repite varias veces. El Babujal está en la casa, pero tienes que saber dónde está y a quién acompaña, dentro de quién. Son como avisos, ¿no? Que le vas Sí, haciendo al lector. correcto. Mm. Y yo voy a hacer un pequeño recorrido por tu carrera, como decía, hasta que me pare en una que quiero que me hables también de ella, Sí, porque creo que merece la pena hablar de ella. Tú empiezas con Piezas desequilibradas, en el año 2011 empieza tu carrera, sí. continúa con Instinto de superviviente, Lantana, El hombre que nunca sacrificaba a las gallinas viejas, Absurdario, que no la hemos comentado, El tiempo como enemigo, Cacahuete, Ujú. Babujal, El hombre que nunca sacrificaba a las gallinas viejas, Más simetrías, Reír en tu funeral, La leyenda del Que es la Babujal, perdón, La oración del sepulturero, La pena y la nada bajo un cielo color caramelo, Buenos días, Quarantiners, El humor como terapia de grupo, sí, Instinto de superviviente, revisada y ampliada, con mentiras necesarias, Lantana, edición de bolsillo con mentiras necesarias, y me quiero parar antes de terminar con Una cara conocida y la reedición del hombre que nunca sacrificaba a las gallinas viejas de Apache Libros, con Por todas mis muertas, porque creo que ujú. merece una mención y que tú te extiendas un poco más en ella. Sí, a ver, y de nuevo te lo agradezco porque es otra de esas, obras que siendo pequeñita en cuanto a extensión, porque es muy pequeñita, es una antología que no llega a las 100 páginas,
Yo creo que contiene los mejores relatos probablemente que haya escrito. Esto, pues como todo, habrá quien me diga, pues no, porque a mí me gustó más el de La pena y la nada, Bajo el cielo color caramelo y tal, o aquí, según gustos y tal. Pero en esta antología por primera vez trabajo con un concepto de base, porque normalmente no trabajaba con un concepto de base en las antologías, sino que recopilaba más o menos unos cuantos relatos que encajasen por temática, por tono, por lo que fuera, pero no había un tema de fondo. Y aquí sí había un tema de fondo, que era la pérdida de figuras femeninas o la muerte de algunas mujeres. Lo que pasa es que me gusta más decirlo en abstracto, como, porque no es exactamente siempre mujeres, ¿vale? Sí que son figuras femeninas y se aborda su pérdida. Entonces, en cada uno de los relatos hay una o varias pérdidas de figuras femeninas importantes. De ahí esa portada en la que se ven un grupo de mujeres en una foto antigua y tal. Ahí exploro por primera vez el caso de Débora Fernández en el segundo relato, El último día que nevó, que probablemente sea el relato más bonito que escribí. No voy a decir el mejor, porque eso ya digo que es subjetivo, pero seguramente sea el relato más bonito que escribí a nivel estético. Y abordé por primera vez ahí, y fue la primera vez que tuve también una toma de contacto con la familia de Débora Fernández. Entonces como mínimo ya le debo eso, o sea, el primer contacto con la familia antes de escribir Una cara conocida, y un enfoque totalmente distinto al que después fue en la novela. O sea, aquí sí que hay un componente fantástico más marcado, hay una voz del propio fantasma de la chica, hay una serie de cosas que tratado con el más absoluto respeto, pero que es más nítido. Desde el punto de vista fantástico es más evidente. Y hay algunas cositas que después sí que se pudieron extrapolar a la novela, pero no tiene nada que ver a nivel de trama, de tono, de intencionalidad y tal. Simplemente era como pues, el primer acercamiento, ¿vale? Y luego hay otros relatos, uno que tiene arraigo en recuerdos del nacimiento de mi segundo hijo. O sea, todos los relatos al final tienen un peso emocional importante para mí, y yo creo que es algo que se traslada. Hay una visita al Catalar, al pueblo de la leyenda del Babujal. Hay una visita, indirectamente se insinúa, aunque no se llega a decir, hay una nueva visita a Simetría en el relato Preciosa Sangre. O sea, tiene un poco como de trayectoria a través de todas mis etapas, digamos, que confluyen ahí en este libro de relatos. Toque nostálgico ahí también para ti mismo. Sí, sí, porque era una manera de regresar a lugares que a lo mejor me habían quedado zonas por explorar o que me apetecía explorar, y dije, pues me da la excusa perfecta. Hay algún recuerdo de adolescencia incluso por ahí metido. eh, Hay un poquito de terror, hay bastante de drama, de verdad que es un libro especial, que es difícil que una antología de relatos funcione, porque las antologías de relatos, pues cualquier editor al que le presentes de pronto un libro de relatos echa las manos a la cabeza y dice, esto no se vende, esto no. Pero Base son muy intrépidos y les gusta mucho el formato libro de relatos, y al final pues el hecho de especializarse también hace que funcione un poco mejor. Y el hecho de que se la quedaran o sea, porque la leyeron y dijeron, sí, es una antología, porque yo decía, esto es muy cortito, o sea, ¿quién se va a quedar con una antología que no llega a las 100 páginas y tal? Y dijeron que sí, que nos encanta, y adelante con ello. Entonces, es algo que le agradezco, porque fue como un último regalo de Editorial Base hacia mí, antes de cambiar a Insólita Editorial después. Fue un pequeño regalo que me hicieron, que les agradezco un montón. Pues ahí queda dicho. Ya he visto yo que tú te has quitado ciertas espinitas que tenías clavadas y has Mm. sabido, pues, esas heridas o esas cicatrices cerrarlas de manera sana, que eso es lo Sí. que es lo importante, porque nosotros hemos tratado aquí temas como la salud mental, que yo lo hablaba el otro día con algunos invitados y alguna invitada que decía, es que es de lo más normal que se hable, porque yo también he pasado por la depresión y yo jamás lo había reconocido ante el público, que a lo mejor no eran los más allegados y de mi círculo más cercano. Mm. Pero viendo que lo tratáis con una naturalidad que quizás es la que a mí me falta, dar ese salto de poder Mm. decir, oye, mira, es que es normal que estemos emocionalmente mal a veces, es que es normal que
Pero claro, como los hombres no lloran, como yo le decía el otro día a Ángel David, o como nos hemos castrado de alguna manera emocionalmente, oye, Mm. pues si tú le pegan, te pega, y tú le pegas, y lo otro, y tú le devuelves tal, tal. Entonces, Tiene, como que hemos sido educados en una generación difícil, tiene, porque ahora tiene hemos mucho tenido que que ver. cambiar. Con lo que hablábamos antes de que el tema de la culpa es una constante que está ahí muy presente en nuestra generación y desde luego en mi obra, y yo creo que tiene que ver mucho con eso, o sea, ese sentimiento de culpabilidad y el de tragar, meterlo todo hacia adentro, no compartir. Yo estuve en el mismo punto que tú, por supuesto, o sea, yo cuando estaba en pleno apogeo de depresión, primero es que no me lo reconocía ni a mí mismo, o sea, me tuvo que decir la psicóloga que me trataba en aquel momento, que pasé por psicólogo, pasé por psiquiatra, o sea, Sí, 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 eh, sí, y, me igual, igual. tuve, y me dijo, pero es que tú no te estás dando cuenta, tú tienes una depresión. Y yo pensaba, que va, ¿sabes? O sea, yo estoy triste, estoy pasando una mala época y tal. No es hasta que ya empiezas a remontar, hasta que ya te empiezas a recuperar, cuando miras hacia atrás y dices, hostia, tenía una puta depresión. Sí, Es algo sí. flipante, no era yo. O Claro, sea, exactamente. Es que no eras tú, es que estás sometido bajo estás esa culpa, sometido. bajo ese Mm. miedo, bajo ese. Todo eso te está sometiendo poco a poco y al final estás en un capullo Sí. del cual no puedes salir, porque donde veas se te mete otra maraña de tejido que no Sí, puedes sí, salir sí, de sí, él. es totalmente eso. Ya, yo ahora, visto con perspectiva, y me cuesta bastante ver ciertas cosas. Es que ahora que lo has mencionado, el tema de Por todas mis muertas, es curioso cómo se van hilando las cosas, porque cuando sale Por todas mis muertas, cuando sale el libro, yo estoy en pleno proceso depresivo. Yo no era consciente en aquel momento, pero yo estoy en pleno proceso depresivo. Entonces está como muy vinculado a esa etapa de mi vida y luego una cara conocida. Cuando ya sale la publicación cuando ya se publica una cara conocida, yo ya salí de la depresión. Entonces ahí entro en otra dinámica. Pero ese libro en particular, Por todas mis muertes, está anclado en mi cabeza en el proceso depresivo fuerte. Y es curioso porque hay como un bloqueo, no sé si a ti te pasó, pero a mí sí, desde luego que me impedía ver y recordar ciertas cosas que me habían pasado durante esa etapa. O sea, es como que la cabeza se protege y dice, "No, esto no lo veas". Y ahora de repente, ahora que mencionas tú el tema del libro de Por todas mis muertes, de repente es como que se desbloquean recuerdos y dices, hostia, qué mal estaba Salen por con... aquí, salen por allí, salen Sí, por allá. y ahora es cuando Y soy entonces les consciente... encuentra sentido, quizá, ¿no? Perdona, Darío. Les encuentra ¿Cómo? sentido. Que entonces les encuentra Sí, sí, sentido, sí, quizá. sí, tiene todo el sentido del mundo. Es que me parece curioso cómo se puede llegar a percibir determinadas cosas que, o sea, ahí está un poco la magia también de esto que hacemos, de que no somos tan conscientes de lo que proyectamos hasta que llega a otra persona y te llama la atención sobre ello. Como lo que me comentabas de, pues, Aronofsky y tal, que a lo mejor no son cosas que tuviera en mente cuando estaba escribiendo, pero sí que se filtran porque están ahí, aunque tú no Porque creas. escribes más con el subconsciente, quizás, ¿no? Sí, soy una persona que escribe bastante desde el subconsciente, pero yo creo que todos lo llegamos a hacer en mayor o menor medida. Luego hay lectores, pues, como tú, que de repente leéis a esos niveles, que sois capaces de meteros varias capas por debajo de lo que se está narrando, y eso es realmente lo mágico. Y está muy guay que hayas hilado Por todas mis muertas con ese tema de etapa depresiva y tal, porque es que está ahí, estaba ahí. Ahora me resulta, o sea, yo pasé, como te decía, pasé por ese momento de no voy a hablar de ello, no voy a contarlo, y luego llegué a un punto que era todo lo contrario, que quizás esto es como, me lo dijo la psicóloga en aquel momento, me dijo, es que ahora has destapado la caja de truenos y ahora no paras, o sea, era como tenía que soltarlo, y entonces probablemente me excediera, no quiero mirar mucho atrás tampoco, pero probablemente me expusiera mucho en ese sentido. Y luego siempre pasa que cuando una persona se expone, pues siempre hay alguien dispuesto a aprovechar. Sí, Pero sí. bueno, esos temas son otras cuestiones. A mí lo que me llama la atención de todo esto es cómo puedes llegar un tema psicológico, un tema mental, una depresión, cómo puede llegar a anularte como persona. Cómo puedes llegar a dejar de ser tú y estar sometido por completo a eso. Sí, a mí me pasó mucho con el tema de la inseguridad. Es decir, yo era un tío muy inseguro, entonces, a ver, a mí en ese momento, tú que me ayudaste y demás, pues claro, yo
en ese aspecto pues lo valoro el triple, es decir, porque al final, a ver, es una manera de yo considero que soy una buena persona, pero es que había momentos en los que me lo planteaba, ¿sabes? Pero Te es lógico. plantean muchísimas cosas que dices tú, es que en realidad es absurdo. Y ahora las veo claras, digo, pero si la gente quiere estar conmigo por cómo soy, por tal, por cual. Y ahora lo veo claro, pero en aquel momento es Ya. lo típico que dices tú, estoy metido en el fango completamente. Sí, 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 y sí que te lo planteas y además, a ver, yo creo, considero que todos en un momento dado no somos buenas personas, o sea, en base puede que lo seamos, pero que todos en algún momento dado hacemos daño a otras personas de manera voluntaria o involuntaria, que todos tenemos momentos en los que somos el gilipollas, ¿sabes? O sea, cuando decimos, este es gilipollas, en algún momento todos somos el gilipollas de alguien, seguro. Y cuando estás metido en eso, lo ves todo negativo. Entonces, como lo ves todo negativo, piensas, joder, soy una persona de mierda, lo ves de esa manera y no eres capaz de salir. De eso se trata al final, ¿no? O sea, en eso consiste una depresión, en que solo veas la parte negativa, pero luego también te queda, cuando ya atravesaste todo eso, pues las personas que te tendieron la mano en ese momento, esas personas te las llevas para toda tu puta vida. O sea, y Exactamente. a lo Y mejor aparte no. que tú saltas, ¿no? ¿Cómo? Que tú saltas también, o sea, que tú has dado 5 pasos para atrás, pero das 15 para adelante. Yo espero que sí. Yo creo que cuando nos reponemos de algo así, pues acabamos siendo todos un poquito mejores. Espero que sea así. Lo que pasa que, ¿sabes qué pasa también? Que una vez que atravesaste eso, te quedas siempre como con el temor de estar en una cuerda floja que en cualquier momento puedes caer otra vez de ese lado. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí desde luego Sí. que sí, que me quedó el temor. Lo que pasa que eso en cierto modo también me refuerza, porque cuando veo y cuando ahora detecto, porque ahora sí soy capaz de detectar eh, ciertos síntomas de que eso puede estar viniendo de nuevo, entonces entro en pie de guerra. Digo, ahora no me pillas de nuevas, ahora no me Te vas a caer. pone, te Claro, pone de guardia. Claro. sacas los puños y dices, ahora conmigo, yo ya pude antes conmigo no te Claro. metas. Perfecto. Hay dos temitas que quiero tratar antes de cerrar la entrevista porque Sí, estoy muy a gusto y yo también. demasiado, demasiado a gusto. Y claro, tan a gusto no se puede estar. Entonces, yo quiero tratar el tema de las redes sociales. ¿Cómo te influyeron a ti las redes sociales en ese momento de tu vida? ¿O cómo ves tú las redes sociales? Si te han ayudado, si no, como herramienta, cómo Sí. debe utilizarla una persona que escriba, las distracciones. Analízamelo un poquito como tú analizas las cosas, que me gusta mucho. Esos puntos de vista que da como mazazos y quiero que en unos minutos me lo explique y me deje a mí satisfecho. A ver, lo intento. A mí las redes sociales me dieron mucho, pero también me quitaron. O sea, yo pienso que a todos un poco en mayor o menor medida, me dieron mucho en el sentido de que probablemente no habría llegado hasta hasta ciertos lugares de no haber sido por el contacto con. Al final, forjarse una carrera literaria también tiene mucho de los contactos que haces, las personas con las que hablas. Por eso yo soy muy, lo que decías tú antes, de tender la mano. A mí no me cuesta nada tender la mano porque me hubiera gustado mucho que me la tendieran cuando empezaba. Y a veces se complica, porque como cualquier otro sector, este es muy competitivo. Absurdamente competitivo, porque ya me dirás, una persona que lee un libro tuyo no va a leer solo libros tuyos, va a leer libros tuyos de este, de otro, de tal. Y a mí por eso me encanta decir, pues, si en un momento dado escribes una novela y a mí me gusta decirle a la gente, hostia, Leo acaba de escribir una novela de puta madre, léetela, no me cuesta nada. Entonces, en ese sentido me dio mucho. Pero luego, ¿qué pasa? Que también es un cometiempo brutal y energía, sobre todo energía, y energía muy negativa. Yo creo que ahora mismo estamos en un punto de crispación tan grande y se nota tanto en las redes sociales que yo me he apartado por eso, porque yo no necesito eso ahora mismo en mi vida. O sea, yo ya pasé por la mierda, no la necesito y cuando estaba en la mierda probablemente contacté con las personas que menos me convenían para, para salir de eso. No digo que fueran malas personas, digo que no eran las personas adecuadas para el estado en el que estaba. Entonces, me dieron cosas muy buenas y otras que no. Entonces, cuando yo tengo que aconsejar a mis alumnos sobre cómo gestionar el tema de redes sociales, lo que les digo siempre es intenta separar
¿sabes? No te impliques 100% en tu perfil profesional, entre comillas. No te impliques en temas laborales, después lo mezcles con temas personales, porque al final no eres capaz de separar y es importante separar una cosa de la otra. Yo nunca establecí esa separación, entonces, claro, hace poco, es curioso, me encontré un vídeo en YouTube de un chico, además un muy buen tipo, muy buen reseñador, que habla de cómics, de libros y tal, y hablaba de uno de mis libros y comentaba que no le habían dado ganas nunca de leerlo porque me había leído en redes sociales, en concreto en Twitter, y que le había parecido una persona muy beligerante, una persona arisca o que había dado una mala contestación y tal. Probablemente si me pusiera a rascar, que no me puse, llegaríamos al momento en el que yo estaba pasando por esa mala etapa y probablemente sea cierto que le di una mala contestación a alguien. Y en aquel momento me nació responderle en su propio vídeo de YouTube y decirle, oye, soy yo esta persona y tal, lamento que te hayas llevado esa impresión de mí, no sé qué es lo que dije, probablemente tengas razón. Y oye, pues se acabó leyendo la novela, le gustó y ahora tenemos una relación completamente distinta. Qué bonito, qué bonito. Te lo tengo que decir, qué bonito ese gesto tuyo de reconocimiento, porque dejar el ego a un lado es tan complicado, es Pero es que tan ese es el difícil. problema, tío, es que las redes sociales podrían ser un sitio tan guay y lo hacemos tan feo. O sea, A mí me has puesto los vellos de punta, te lo juro, ¿eh? O sea, no me puedo alegrar más de haberte hecho esta pregunta, tío. y en tono al mea culpa, ¿eh? O sea, muchas veces yo he sido el gilipollas en redes sociales, pero vamos, o sea, por mil. Y tuve momentos en los que yo abría las redes sociales por puro desahogo y ahí volcaba todo lo malo. Y ahora estoy en el punto totalmente contrario. Lo poco que entro en redes sociales, que sea buen rollo, cojones, que ya, ¿sabes? Estoy hasta los huevos ya de leer cosas malas. Qué bonito lo que me has contado del reconocimiento. Es decir, quizás, simplemente ese Sí, quizás tuvieras claro, es que razón. probablemente tenía Es razón, posible que seguramente. no, pero posiblemente pudieras tenerla. Sí, claro Probablemente, que sí, porque seguramente. ¿Por qué? Porque, mira, en pues medio de también un puedo haber momento de equivocado. crispación, en una discusión, Exacto. vete tú a saber de qué o no sé qué, si te pilla esa persona, y eso es lo que les intento explicar a mis alumnos. Sí. Ojo, que esa es vuestro escaparate al mundo como Y queda escritores. grabado, ¿eh? Ojo, que es que esto está Claro, escrito. exactamente, y tú puedes eliminar un comentario en un momento dado, pero oye, que tú no sabes quién sacó un pantallazo, que eso vuelve a Claro, ti, ¿sabes? O claro, claro. sea, que no hay manera de ocultarlo. Entonces siempre les digo, intentad separar, es que que vuestros temas personales vayan por un lado, por lo menos si queréis que vuestras redes sociales sean realmente el escaparate que tenéis a vuestra obra y a vuestro trabajo. Yo no lo supe gestionar de esa manera, me equivocaría mil veces, pero bueno, que tampoco me arrepiento de nada porque o sea, te conocí a ti, conocí a gente estupenda, conocí a este chaval recientemente y que no pasa nada por reconocerlo, No, por no. decir en un momento dado, no me comporté como creo que me... Yo es que, mira, Te lo pensaba, engrandece, perdóname, te engrandece, ¿eh? no, tampoco lo pretendo, quiero decir, al No, no, final pero pretenderlo no significa que, a ver, es una hablándotelo reflexión. yo desde mi punto de vista, ¿no? Que no es que lo pretendas, porque si no sería pretencioso, lo hubieras hecho por algún motivo. No, pero te No, no, engrandece de igual manera, ¿sabes? te lo agradezco, En pero este mundo, ¿eh? En este mundo en el que a lo que vivimos, voy, a lo que voy es, no pasa nada porque en un momento dado, digamos, me equivoqué, me comporté mal, hice esto. Yo creo que a día de hoy tengo bastante claro que eh, no, en los últimos años, sobre todo, no llegué a más cosas por el carácter de mierda que venía mostrando en redes sociales muchas veces. Y eso estoy casi seguro de que me cerró caminos, te ¿vale? penalizo. Sí, me penalizó, porque igual que este chaval en un momento dado lo vio y dijo, joder, qué gilipollas. O sea, y todo el mundo me dice que, además decía algo así, como todo el mundo me dice que su novela es muy buena, pero es que como me pareció un gilipollas, y digo yo, o sea, en ese momento me paro, reflexiono y digo, hostia, yo no quiero ser, o sea, puedo serlo, voy a volver a serlo en momentos puntuales de mi vida, pero no quiero que todo el mundo me perciba como el gilipollas, por favor. Eh, Más que nada porque sé que soy muchas otras cosas aparte de gilipollas, que lo soy bastante. Gilipollas es lo que tú has dicho antes, de manera puntual lo somos todos. Lo En somos algún todos, momento. claro, Y pero que no. ya no solo que lo seamos, a lo mejor incluso en el fondo llevamos razón, pero para alguien, lo que tú has comentado antes, lo vamos a Claro, ser. En su vida seremos el villano, claro, y entre seremos el comillas, villano. Yo estoy ¿sabes? seguro de que soy el villano de la vida de una o varias personas y oye, pues lo lamento mucho y desde aquí le tiendo la mano a cualquier persona que considere que soy
ese villano o esa persona que en un momento dado le haya podido hacer daño, le haya podido molestar, lo siento, y si quieres hablarlo, lo hablamos tan tranquilamente, igual que lo hablé con esa persona porque vi la oportunidad y él me lo agradeció y dije, pues mira, pues otra relación que me llevo, porque además me estaba gustando, es que lo curioso es que me estaba gustando un montón el canal de este chico y Encima. tal. Claro, me estaba gustando y de repente me encuentro conmigo mismo sin querer, es que además fue totalmente fortuito. Y me encuentro que está hablando de mí y digo yo, hostia, pero ¿qué pasó aquí? Qué cosa, ¿no? Qué bien, tío. Y Pues, claro, pues, sí. nunca sabes, o sea, igual que en tu caso, pues dejé una sensación positiva porque aparecí en tu vida en un momento en el que pues a ti te vino bien. A mí no me costaba nada en ese momento tenderte la mano y se la atiendo a quien haga falta, pues a otras personas habremos llegado en momentos malos Hmm, y le habremos dejado una impresión muy mala. Pero sí, ¿por qué nos tenemos que quedar ahí? ¿Sabes? claro. Es lo que te digo. Porque a veces cuando estamos en medio de la vorágine estas de discusiones absurdas de redes sociales, del y tú más y no sé qué y tal, párate un momento y piensa si vale la pena que esa persona para el resto de su vida se lleve la impresión de que eres un pedazo de mierda. Entonces yo ahora ya, si veo que la otra persona Hmm, no va a entrar en razón en ningún caso y que además yo tampoco voy a cambiar mi postura, pues hasta luego y cada uno por su lado y no, aquí no pasa nada. sí, ¿Qué una más cosa da? es conversar y otra cosa es Mm. lo que estamos hablando. Es decir, yo quería tratar este punto contigo porque me parecía de lo más interesante y el que no podía dejar pasar, y lo he dejado para el final adrede, era el de la inteligencia artificial. El tema ¿Vale? estrella. El tema estrella del momento, que yo quiero que tú me digas tu opinión y que me digas qué proyección crees que pueda llegar a tener la inteligencia artificial, porque ahora leí justamente esta mañana que me venía como anillo al dedo la información para poder tramitarla contigo y hablarla, que era la del hipnocracia, que es la obra del filósofo chino Jiang Sí, Wei-chun, resultó ser que no una existe. que no existe. Es Resultó una ser una. invención de un autor italiano, A ver, Andrea Colamedici, que es un sí, filósofo, si no me equivoco, junto a dos plataformas IA, y que creo que supone un antes y un después en el mundo literario, en el mundo casi del fake, ¿no? sí, porque realmente es un libro que tuvo un éxito arrollador y que además llevó a que muchísimas personas escribieran sobre él y que yo incluso leía a una persona que es filósofo de profesión diciendo me da igual que sea una inteligencia artificial porque la teoría que expone filosófica tiene toda la lógica del mundo. Entonces me da igual que sea una inteligencia artificial. Entonces aquí se abre un debate inmenso que no vamos a poder abarcar ni tú ni yo ahora mismo en una charla distendida, pero desde luego lo que sí que tengo claro a día de hoy es que esto ya no lo frena nadie, ¿sabes? Que esto ya es imparable, o sea que tenemos inteligencia artificial cuando abrimos el móvil y vamos a responder un WhatsApp, aparece ahí, que la puedes tocar hasta sin querer, el icono este, el circulito, que cuando haces una búsqueda en Google la primera respuesta te la da una inteligencia artificial, que se están haciendo trabajos a través de inteligencia artificial, que se están escribiendo libros a través de inteligencia artificial, se están doblando películas y series a través de inteligencia artificial y que en muchos casos es difícil, por no decir imposible, distinguirlos de una obra humana. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo creo que al final hay que apelar a nuestro sentido común y ser muy conscientes de lo que hacemos. O sea, nosotros mismos estamos alimentando la inteligencia artificial y yo ahí entro en mea culpa en el sentido de yo trasteo con ella porque necesitamos conocerlo porque está ahí, ¿vale? Y a nivel de trabajo yo necesito conocerla porque para poder combatir ciertas prácticas que no deberían darse en entornos docentes, necesito conocerla muy bien para detectarla. Ya, aparte de que tenemos sistemas de detección, que eso ya es una cuestión a nivel de academia donde trabajo, tenemos nuestros sistemas de detección para que los alumnos en un momento dado no se pasen con el uso. Vamos a tener que alcanzar un equilibrio, o sea, un uso razonable, un uso sensato de la inteligencia artificial. Lo que no tiene ningún puto sentido, porque no lo tiene, es que tú, si quieres escribir y publicar un libro, lo hagas con una inteligencia artificial, porque no es tu libro. No es tu libro, es el libro de muchas otras personas. Es que no es el libro ni de la inteligencia artificial, porque no es una inteligencia, no es un ente creativo, no crea nada. Yo siempre digo que hace tortillas. Coge los ingredientes de otras personas y se hace una tortilla y te la da.
y la tortilla quedará de puta madre y estará muy rica, pero no hiciste tú esa tortilla, tío. O sea, Pero es que hay que asimilarlo. Es decir, yo, por ejemplo, experimento con inteligencia artificial para poner música, voz a mis poemas y cosas de estas. y Pero está yo lo estupendo. reconozco, yo pongo, oye, la letra es mía, la música y la voz la está poniendo una inteligencia artificial que ha combinado 2.500 millones de voces y Ahí estamos. 2.500 millones de música, y esta es la que yo buscaba. Y me he tirado Exactamente. buscando y combinando y tal, poniendo prompts, pues Pero durante 7, sé 8, 10 horas, pero consciente. sé A que no ver, es mía. claro, pero es que además hay un uso responsable de inteligencia artificial que no tiene por qué estar mal. Quiero decir, yo sí tengo una idea muy clara de algo que quiero escribir, de una historia y tal, pero yo soy, por ejemplo, yo soy de tendencia caótica. De momento no he escrito nada apoyado en inteligencia artificial, pero sí que hice mis test en el sentido de, le voy a dar una serie de ideas que yo tengo para a ver si puedo organizar. Y como organizador de ideas es fantástico, porque Exacto. te puede dar un esquema de todo eso que tienes en mente y que no has sabido ordenar, y te lo da ordenado y luego tira millas y escribe tú. Lo que no le puedes es decir, mira, escríbeme el capítulo. Joder, tío, haz lo mínimo. O sea, Como, como herramienta, yo creo que es de categoría. Es decir, yo lo consideraba, yo lo hablaba con un amigo mío, con Sebastián G. Sancho, que también escribe, y digo, mira, yo esto no lo veo porque, a ver, no lo veo, que yo creo que en el futuro a lo mejor te dirán, esto está escrito por inteligencia artificial, a lo mejor tiene una estantería. No lo sé, lo desconozco. Esto está escrito con tal humano y con tal inteligencia artificial, lo desconozco. Y esto está escrito por personas. Yo no creo que a la emoción que, por ejemplo, tus obras puedan llegar a calar en el lector o cualquier otra persona, digámoslo así, gente humana, es decir, chicas, chicos, cale del mismo modo que si está creado por una inteligencia artificial, porque esas emociones no 100%, las tiene vividas. No las tiene claro. vividas. Y no puedes tú empatizar de ese modo con esa. Te puede combinar una serie de ideas que diga tú, qué idea más chula. Pero la Claro, creación de los personajes, complejidad, etcétera, te va a coger un cóctel y te va a decir, esto funciona, vale, sí, pero al final no deja de ser un Terminator. exactamente. Si es que no está creando nada, solo está mezclando conceptos que nosotros le hemos dado y que o que está cogiendo, que ese es otro debate, que coja sin permiso de los creadores. Entonces, mientras todo esto se legisla, lo único que podemos hacer es intentar un uso responsable. Y como Sí. herramienta es fantástica, como herramienta puede tener muchísimos usos, te puede ayudar, pero tómala como eso, como un apoyo. O sea, no puede crear por ti. O sea, yo estoy seguro de que puede hacer una imitación más o menos razonable de lo que yo, de un párrafo ha escrito estilo Darío Vilas. Estoy seguro de que si tú le nutres con varias obras mías, es capaz de hacer un párrafo que apenas lo diferencies. Pero sigue sin ser algo escrito por mí. Entonces, ¿a mí qué me aporta? Claro. O sea, no estoy haciendo yo nada. Yo lo que quiero es que el párrafo sea mío, con sus imperfecciones. Sí. ¿Sabes? Porque yo soy firme defensor de las obras imperfectas. O sea, para mí una obra pura que realmente me cale tiene sus imperfecciones. Y esas imperfecciones la IA ya no las va a tener, porque la IA va a hacer una mezcla perfecta de ingredientes. Entonces, volviendo, por ejemplo, al tema de cero calcare, a mí me puedes decir que una inteligencia artificial va a llegar a un momento en el que establezca una sintonía tan grande entre autor y lector, en este caso yo, que soy el lector de sus obras, que diga yo, wow, ¿cómo me representa esta? Pues si llega ese momento, que no lo sé, porque al ritmo que avanza, pues puede ser que sí, llegará, pero no serán creaciones humanas y no sé qué sentido tiene. Yo creo que hay un meme por ahí que seguramente lo habrás visto ya, en el que dice, la cosa sería que las inteligencias artificiales nos hicieran la colada y nos hicieran de comer mientras nosotros creamos obras artísticas y no al revés, que es lo que está pasando. No lo había visto, pero tienes toda la razón. Mientras nosotros hacemos la colada y las tareas domésticas o las obligaciones que tenemos a la inteligencia artificial trabajando por nosotros en obras creativas, que no tiene ningún puto sentido. No tiene sentido, ¿no? Y otra cosa también te digo, yo lo asimilaba, por ejemplo, lo que te decía antes, con el robot de cocina. Es decir, Mm. el robot de cocina no va a hacer desaparecer la olla, ni la sartén. No, Porque no. aunque tú le digas, mira, es que mi abuela ponía, o mi madre ponía un dedal de esto, y ponía un vasito de chupito de lo otro, no sé qué, tú se lo vas a echar al robot de cocina y el robot de cocina ni de coña
te va a hacer la croqueta que hacía tu madre, cojones. Se No, parecerán, pero no tendrán ese... y cuando a la abuela se le iba la mano con el curry y quedaba de puta madre de manera inesperada, eso no te lo va a hacer la inteligencia artificial, ¿sabes? O Tampoco, sea, es que tampoco. hay ese puntito de imperfección que te decía antes que al final nos otorga el encanto que tenemos como especie, que es que somos imperfectos y esas imperfecciones se tienen que trasladar. El que quiera utilizarla para escribir, para lucrarse, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Que todos tenemos que vivir, ¿sabes? O sea, y si en un momento dado una persona se da cuenta de que puede sacarle un cierto rendimiento económico, adelante con ello, ¿sabes? O sea, no seré yo quien cuestione Sí, la ética éticamente. de cada uno, claro. Ahora, yo, desde luego, puedo llegar a utilizarla en un momento dado como herramienta de apoyo para determinadas cosas, igual que utilizo un Word o igual que puedo utilizar, igual que probé Scrivener en su momento, Sí, que es sí, la herramienta más completa para escritores que puede existir. sí. ¿Me estás diciendo que escribo menos por utilizar Scrivener? No, o sea, escribo lo mismo. Pues lo mismo me puedo apoyar en un momento dado en una inteligencia artificial. Lo que no voy a hacer es que me escriba la obra. Claro, normal, Eso no. normal. Si no, ya no ofrezco yo nada. O sea, Sí. Y con esto yo voy a cerrar, si me lo permites tú, si no tienes por nada que supuesto. decir más, por supuesto, porque ya a mí, yo ya creo que hemos llegado a un punto en el que hemos hablado de multitud de temas y siempre me gusta dejar una ventana abierta para hablar de más temas en el futuro. Cuando quieras. O sea, yo Pero creo que si sí. tú, si tú Es quieres decir evidente algo, que he estado comodísimo, que hemos hablado de cosas que ni siquiera había hablado hasta ahora y te lo agradezco un montón que me hayas dado ese espacio porque además es que me apetecía tener donde explayarme y donde poder desarrollar ciertas ideas sin límites y esto es lo que hablábamos antes de empezar, de bueno, pues no vamos a ponernos una hora límite, vamos a hablar de las cosas sino que no se nos quede nada. De momento no se me ha quedado de nada. Te lo agradezco perfecto. un montón, pero encantado y vuelvo cuando tú me invites, por Tú supuesto. cuando tú quieras, esta es tu casa, tú lo sabes. Mi casa es tu casa, estás invitado a mi casa aquí también, no mi casa virtual, ya te lo dije en su momento. Y a ver, si no, yo Perfecto, paso por Galicia y me coge por allí también cerquita, por lo menos nos claro que sí. conocemos Y nos y nos vamos a damos un tomar abrazo fuerte y nos tomamos algo. unos ¿Vale? buenos bocatas de jamón asado. Lo que tú quieras. Yo como de todo, como se suele decir. Y nada, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Yo te lo agradezco enormemente y sobre todo la humildad que te caracteriza, esa honestidad que te viste y de la cual, Sí. ya te digo, hoy te has abierto un canal y yo me alegro un montón porque para eso está esto, tío. Para echar un buen rato, para charlar de nuestras cosas y compartir el tiempo y experiencias entre nosotros. Y, Para eso estamos. Así que nada, y lo cuando quieras, último, Leo. que invito mucho a la audiencia a adentrarse en tu obra, porque es una Eso delicia. sí, a ver, que de verdad que soy el puñetero peor comercial de mí mismo del mundo, que nunca Véndete, véndete nunca ahora. insisto en ello, pero concho, sí, leedme y ahora que vamos a sacar en nada, sale La oración del sepulturero ya reedición de Apache Libros para que tenga Bueno, ya una estética parecida y después una cara conocida en esa edición que ya que va a arriesgarse la editorial a hacer algo tan insólito como darle una nueva oportunidad y relanzar una novela como si nunca se hubiera lanzado la primera edición, invito a que la lean y que descubran a ver si es verdad que hay algo especial ahí en esa novela. pues nada, Darío, yo un besito fuerte, espero que te llegue y nada, que me alegro verte también con esa sonrisa y como te veo, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo, Cuídate, un Leo. abrazo. Venga, para adelante. Hasta luego.